de Cospedal vuelve al primer plano y analiza toda la actualidad en 13TV. Efectivamente. El desafío separatista. Estem preparats. Los agravios de la izquierda radical al Estado de Derecho. Con la izquierda radical a los que no les importan las consecuencias de sus actos. El Partido Popular ante las generales. Ahora no podemos dar el frenazo, ahora no podemos volver a la casilla de salida. Esta noche, en El Cascabel. Bueno, saludamos ahora sí a María Dolores de Cospedal, a nuestra invitada, secretaria general del Partido Popular. Muy buenas noches. Buenas noches. Señora Cospedal, ha estado usted prudentemente apartada de los medios informativos. Bueno, quizá de los medios informativos, pero apartada no, que he estado trabajando. No, ya lo sé, no. De los medios informativos quizás sí. ¿Algún motivo para no comparecer los medios? Es la primera entrevista que hace en televisión. Sí, es la primera entrevista que hago en televisión. No, reflexionando, meditando, ¿qué? Ningún motivo en especial. Bueno, yo creo que he comparecido en los medios, quizá no ante medios nacionales, pero sí ante medios de comunicación en mi comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, sí he comparecido ante los medios. Pero bueno, la razón no ha sido otra más que las circunstancias tal y como han venido han hecho que estuviera trabajando más para adentro que para afuera, no tiene más historia. ¿Cómo fue finalmente el traspaso de poderes? Porque el actual presidente creo que se negó a aceptar las cuentas que usted dejaba. No fue. ¿No fue? ¿No ha habido traspaso de poderes? No hubo traspaso de poderes, no lo ha habido. No lo ha habido. Ya sabe que tradicionalmente siempre entre los consejeros, al menos entre los consejeros, pues sí, pues el que va a tomar la cartera, pues no sé, de fomento, de agricultura, pues se cuentan los asuntos que se dejan pendientes, estas cosas que se hacen, ¿no? Sobre todo en el tema económico, financiero y de Hacienda, que es muy importante. Pero como en ese tema, pues el recién nombrado consejero de Hacienda de la Comunidad de Castilla-La Mancha no quiso recibir ese traspaso, bueno, pues nosotros dejamos las cuentas tal y como estaban en un notario. O sea, se fueron al notario. Sí, claro. Pero estas son las cuentas. Claro. Bueno, pero también tengo que decir que, en honor a la verdad, el día anterior el consejero de Hacienda saliente sí le había estado explicado al entrante, al nuevo consejero del Partido Socialista, cómo iba a tener un consejo de política fiscal y financiera, cuáles eran las cuentas que tenía Castilla-La Mancha, cuál era la situación económica, financiera, para que pudiera defender los intereses de la región en ese consejo de política fiscal y financiera. Y cuando al día siguiente le llamó para decirle, bueno, ya te voy a contar exactamente, dijo, no, ya no te veo más. Digo, entonces, bueno, pues nosotros hicimos, yo creo que lo sensato para defender los intereses de Castilla-La Mancha y para que las cosas estén claras, que fue ir a un notario, ya que nadie lo quería recibir aquello, y ha sido tan importante la situación financiera como se ha salvado la región de una quiebra donde la encontramos, bueno, lo dejamos en un notario, que creo que así está bien custodiado y bien guardado. ¿Qué diferencia hay entre lo que usted heredó de los que ahora de nuevo gobiernan Castilla-La Mancha y lo que usted le deja a los que han tomado el poder? Pues mire, una diferencia fundamental, y es que hoy no están en una situación de quiebra los servicios públicos, hoy no está una situación de insolvencia financiera la comunidad, hoy se pueden pagar las nóminas de funcionarios, hoy se pueden pagar los gastos de farmacia, hoy no hay ningún hospital que haya que cerrar, como me pasó a mí, que no los cerré, pero fue muy difícil poder mantener la sanidad pública, hoy no están en peligro las nóminas de los maestros, hoy la comunidad autónoma ya sabemos que va a recibir una cantidad muy importante de dinero durante este ejercicio, se están incrementando los ingresos públicos, hoy se está creando empleo en Castilla-La Mancha a un ritmo del 9%, la última EPA de los meses de abril, mayo y junio pues dan un crecimiento de 21.600 personas más empleadas que hace un año, se está creciendo en el empleo por encima de la media nacional, no siendo Castilla-La Mancha una región eminentemente turística o de costa, que es un crecimiento del empleo más importante, pues hoy todo eso está pasando en Castilla-La Mancha y antes no pasaba, pero bueno, eso también es el resultado de unos esfuerzos muy importantes que ha hecho toda la región y la ciudadanía de Castilla-La Mancha, pero que ahora se empiezan a ver sus frutos. ¿A usted le dejaron más déficit del que usted aparentemente ha podido dejar, a tenor de la reacción del gobierno de García Paje? Este año el gobierno de Castilla-La Mancha, incluso gastando más, va a cumplir el objetivo de déficit. Castilla-La Mancha hace 4 años era la región de España que tenía más déficit con mucha diferencia, un 7,8%, mucho más que ninguna otra, le doblaba a la segunda.
Y con respecto a la televisión autonómica, Castilla-La Mancha, ¿qué está pasando? Porque una de las grandes preocupaciones, aparentemente, del señor García Paje era hablar de la televisión autonómica justo la noche de las elecciones, cuando todavía no había terminado el escrutinio. Él no había ganado, porque ganó usted, se quedó a un escaño de la mayoría absoluta, pero aparentemente ya él estaba decidido a gobernar y su primer objetivo era cambiar al director general. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues efectivamente fue muy curioso la noche electoral, que en el discurso del señor García Paje él se invistió como presidente, nada más conocerse los resultados. Todavía no había terminado ni cerrado su pacto con Podemos ni nada por el estilo, pero él ya se invistió como presidente, dijo que iba a ser presidente tal, y que lo primero que iba a hacer era asesorar al director de la televisión de Castilla-La Mancha. Después, su pacto con el partido Podemos le obliga, por lo visto, a determinadas mayorías y determinados consensos para cambiar o para nombrar al director de la televisión autonómica. En estos consensos y estas mayorías no las tiene, porque él tiene una mayoría absoluta en las Cortes de Castilla-La Mancha gracias a un acuerdo con Podemos, pero no la mayoría que él se había comprometido, y entonces, como no la tiene, pues va a cambiar la ley. Bueno, no pasa nada, está en su derecho de hacerlo, lo va a hacer, y lo va a hacer. Creo que han presentado una ley, luego han vuelto a modificar esa ley porque también se habían equivocado, y lo van a hacer esta semana. Pero bueno, esto tampoco tiene más importancia porque entra dentro de la lógica. Lo que no entra dentro de la lógica es que alguien diga que quiere nombrar al director del ente público con determinadas mayorías y vestirse de ese consenso, y que quiere todo consenso y todo tal, y que luego, como si cumple la ley y no le salen las cuentas, pues tiene que cambiar la ley. Pero bueno, está en su derecho de hacerlo, también lo tengo que decir. Le decía antes, usted se queda un escaño para seguir gobernando por mayoría absoluta. ¿Es más dolorosa esa sensación de no poder seguir al frente del gobierno, en este caso de Castilla-La Mancha, por un puñado de votos? Bueno, si dijera que no, mentiría, pero no es lo mismo ganar unas elecciones que perderlas. También se lo tengo que decir. Yo prefiero haber ganado las elecciones que no haber ganado las elecciones, eso es evidente. Que ya que uno gana las elecciones o una gana las elecciones y le faltan un puñado de votos para conseguir la mayoría absoluta, y en otras circunstancias y de otras maneras sí ve que se podría haber gobernado, pues verdaderamente es una pena, sobre todo cuando el partido que va a gobernar dijo que de ninguna manera pactaría con Podemos, aunque todo el mundo sabíamos que lo iba a hacer y efectivamente lo ha hecho. Pero bueno, también esto es el juego de la democracia, y cuando una cree en la democracia, cree tanto si puede gobernar como si no, y esto es lo que ha pasado en Castilla-La Mancha. Bueno, pues eso es lo que ha pasado hasta hace un mes y pico. Ahora tenemos que mirar al futuro. Por supuesto. Según todos los estudios demoscópicos, el problema que ha tenido el Partido Popular, fundamentalmente desde el punto de vista de los apoyos, es que los abstencionistas han sido muchos. Abstencionistas que antes habían votado al PP y ahora se han quedado en casa. Han insistido y se han quedado en casa. ¿Ustedes creen que van a poder recuperarlos de aquí a noviembre? Bueno, yo creo que como partido tenemos la obligación de luchar por recuperarlos, de devolver la confianza y la ilusión a muchos votantes que lo fueron del Partido Popular, que lo han dejado de ser en estas elecciones, que han emitido una suerte de voto de castigo, porque nosotros hemos tenido que hacer, es verdad, cosas muy complicadas y muy difíciles. Han sido una legislatura muy dura, y luego también, que duda cabe, que se han conocido casi todos del pasado, porque se han conocido muchos casos de corrupción que afortunadamente se han atajado, se han visto y están solventados en los tribunales, y hay personas que están pagando por lo que hicieron, pero se han conocido en estos momentos, y eso yo creo que también ha hecho mucho daño al Partido Popular. Creo que con razón, pero lo cierto es que ha hecho daño y toda esa factura se ha pagado. A partir de ahí, yo creo que el Partido Popular hoy está en una situación donde esas personas que se comportaron ilegalmente o irregularmente y que traicionaron la confianza del partido, se aprovecharon del Partido Popular y de nuestras siglas para hacer lo que no debían, entre otras cosas enriquecerse y engañar a los ciudadanos, y también al resto de los militantes del Partido Popular. Esa gente ya está fuera del Partido Popular, y nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar la confianza y la ilusión de nuestros votantes y demostrarles que ha habido un gobierno en España. También ha habido muchos gobiernos autonómicos y municipales, pero ha habido un gobierno en España que ha trabajado mucho, que es el gobierno de su partido, que ha trabajado para que España salga hacia adelante, que se está creando empleo a un ritmo increíble, que se está recuperando el país, que socialmente estamos en una situación muchísimo mejor, que hoy hay garantía para pagar las pensiones a nuestros pensionistas, que hoy se puede pagar el subsidio de desempleo, que hoy hay 1 millón de personas más trabajando que antes de hacer una reforma laboral, que en su día fue muy criticada, pero tenemos 1 millón de desempleados menos que antes de hacer la reforma laboral, por ejemplo. Es decir, que su gobierno,
que es el gobierno del Partido Popular, se presentó a las elecciones con un compromiso que era sacar a España de la crisis y, bueno, entre todos, gracias a la ciudadanía, pero gracias al liderazgo de un gobierno del Partido Popular, yo creo que lo estamos consiguiendo. Eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de trasladar a los ciudadanos y también hacer, la reflexión de qué es lo que hemos hecho mal. Yo creo que estos casos han tenido mucho que ver. También creo que desde el Gobierno se han puesto en marcha muchas medidas contra la corrupción que nunca se habían puesto en marcha en España. Y todo eso tenemos que hacerlo valer y tenemos que presentarlo a nuestros votantes y estar más cerca de ellos, escucharles más, estar más pendientes de lo que piden, de lo que dicen, de lo que demandan y también de sus críticas. De todo. Pero cuando ustedes analizan todos esos factores que han incidido, sin duda alguna, en el resultado de las urnas y respecto a los apoyos del PP, ¿qué creen ustedes que ha pesado más en el ánimo de esos abstencionistas, de esos electores desconfiados? ¿La corrupción, los casos de corrupción, la gestión de la crisis, la falta de comunicación con ellos, falta de política, mucha gestión y poca política? ¿Realmente qué valoran ustedes como fundamental? Yo le digo, en ese análisis, desde mi punto de vista, no solo como persona que me dedique a la política y que estoy en política activa, sino también como ciudadana, lo que más la corrupción, los escándalos que han hecho daño al Partido Popular porque se han protagonizado por personas cercanas al Partido Popular o que se han aprovechado del Partido Popular, a veces no tan cercanas, ¿verdad?, pero que estaban en el ambiente cercano a personas del Partido Popular. Yo creo que lo que más ha sido eso, lo que más, porque, y esto también está bien, tiene una lectura positiva, porque el votante del Partido Popular eso no lo perdona. Yo creo que eso está bien, que no lo perdone, pero que duda cabe que nos ha hecho daño. ¿Por qué cree usted entonces, efectivamente, que el votante del PP no perdona la corrupción y el del PSOE aparentemente sí? Bueno, dado que en Andalucía los resultados están ahí. Yo me tengo que preocupar del votante que es del Partido Popular. Del que no es del Partido Popular, cada votante y cada partido tiene su idiosincrasia. También seguramente el tratamiento informativo de unos casos y de otros casos no es igual ni parecido. ¿Cree usted que el tratamiento informativo ha sido mucho más duro, incisivo con el PP en los casos de corrupción que con el Partido Socialista, por ejemplo? Pues mire, yo honradamente le digo que sí, que vamos, sin duda alguna, pero también le digo que para mí eso no es una disculpa. O sea, igual que le digo una cosa, le digo la otra. Creo que ha sido claramente diferente, sobre todo porque el famoso caso que conocemos de Andalucía, de los ERE y del tema de formación, es dinero público de los desempleados, utilizado fraudulentamente e irregularmente. Hay 2 expresidentes de la Junta de Andalucía que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo, que se dice pronto. Pero eso no quita para que nosotros tengamos que mirar los fallos propios. Yo eso creo que es así. Yo lo del Itumas en estos casos creo que no vale para nada. Pero fíjese, hoy ha salido su nombre a relucir, a pasear dentro de la trama pública, porque hay 2 imputados que hablan, dice, voy a hablar con Maradona del Cospedal, pero bueno, al final, en fin, aparece su nombre, pero eso ya vale para que algunos medios interpreten que usted ya está metida en... Esto es una cosa muy curiosa, porque resulta que 2 personas hablan por teléfono y dicen tu nombre, y esto ya provoca un titular. Bueno, y sugiere que puede usted estar detrás de cualquier operación, en fin. Bueno, pues mire, yo esta persona ni la conozco, pero las informaciones que he leído yo de la conversación, esto pasa como ha pasado toda la vida. Hay mucho fanfarrón y mucho mentiroso por ahí, que dice yo conozco a Mengano, a fulano o a Perengana y yo te voy a conseguir y yo te voy a hacer y yo te voy a decir y luego es todo mentira. Bueno, pues este debe ser uno de estos, porque yo a este ni lo conozco, ni a mí me dio ningún recado, ni ningún mensaje, ni nada por el estilo. Pero bueno, estas son las cosas que lamentablemente pues luego provocan un titular, pero tampoco hay mucho más que decir. También es verdad que este caso, yo creo que ha sido ahora que se ha conocido el sumario, que se ha levantado el secreto de sumario, que la instrucción ya está hecha, que todas las personas que tienen que estar imputadas ya están. Es decir, ahora lo que pasa es que se conoce el secreto del sumario, pero ya todas las personas que tienen que estar imputadas y la instrucción ya está realizada. ¿Cree usted que a partir de ahora se va a evitar ya casos como el Púnica, casos como el Gürtel, etcétera, etcétera, con las medidas que se han ido aprobando por parte del gobierno? Creo que se han ido tomando yo creo que se han puesto Congreso en marcha muchas medidas que van a hacer muy difícil que se puedan producir situaciones semejantes, pero yo le digo, está condenado el asesinato, y la gente asesina. O sea, que puede parecer un sinvergüenza y un corrupto el delito de robo en cualquier partido. Y el robo existe y la gente roba. Y la violación
lamentablemente sigue existiendo ese delito. Es decir, el delito existe mientras exista la humanidad. Lo que hay que intentar es que exista lo menos posible y no poner ninguna facilidad. Decir a partir de ahora nunca más se va a producir un caso de corrupción en la política, en la empresa, en los medios de comunicación, porque la corrupción puede estar o puede no estar, pero en cualquier ámbito. Bueno, pues es tanto como decir que nunca más el hombre va a delinquir. Eso no es verdad. Pero lo que hay que hacer es poner todos los remedios posibles para que no se vuelva a producir y de manera además tan flagrante y continuada. ¿Hay medios para evitar, por ejemplo, que aparezca un nuevo Bárcenas dentro de los partidos? Bueno, yo creo que esto sí. Fíjese que generalizo, sí. Yo creo que sí, que hay medios para evitar que un sinvergüenza de esta catadura pueda estar en un partido y siendo el gerente durante tantos años. Sí, yo creo que eso hay medios para evitarlo. Respecto a la crisis, señora de Cospedal, puede darse la paradoja, y se va a dar seguramente, de que estemos ante un gobierno que ha hecho una gestión brillante hasta el punto de que fuera de nuestras fronteras, así se lo ponderan los gobiernos de la Unión Europea, los organismos internacionales en materia económica, saca al país de la crisis, o por lo menos está en trance de salir, estamos en plena recuperación, crecemos al 3%, creamos empleo. Sin embargo, de puertas adentro todo eso no se rentabiliza electoralmente. ¿Por qué? ¿Somos así de desagradecidos los españoles? Bueno, pues se habla mucho. Yo creo que este tema del que hemos estado hablando tiene mucho que ver y que cuando en una situación de crisis, además, y es lógico y normal, y los ciudadanos conocen ese tipo de actuaciones, cuando se está en crisis hay mucha gente que lo está pasando mal, que no tiene un empleo, que tiene dificultades para llegar a fin de mes, pues obviamente los casos de corrupción enfadan 1000 veces más que en una situación normal. Eso es lógico y hay que entenderlo así. Yo creo que también, pues a veces siempre se habla de la política de comunicación o de lo bien o mal que comunica mi partido. Yo aquí creo que es muy fácil comunicar las cosas buenas, es mucho más complicado comunicar las cosas malas. Es muy fácil comunicar que desde que se planteó y se hizo la reforma laboral por el gobierno tenemos 1 millón de desempleados menos en España, y es más difícil comunicar cuando hubo que subir el impuesto de la renta porque había 30.000 millones más de déficit de lo que conocía el gobierno de Mariano Rajoy. Hay cosas que se comunican muy bien y hay cosas que es muy complicado comunicar. Pero yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, y ahora tenemos enfrente de nosotros todo, la ciudadanía, tenemos unas elecciones generales y antes unas elecciones al Parlamento de Cataluña, y lo que tenemos que hacer es trabajar para tener los mejores resultados en la primera y en la segunda. Y eso es a lo que nos tenemos que dedicar, porque estar lamiéndonos las heridas todos los días creo que no vale para nada. Hay que aprender de los errores, hay que tomar nota de las cosas, pero hay que trabajar y hay que ilusionar a la gente. ¿Cómo van a ilusionar ustedes a la gente, María Dolores? Bueno, porque tenemos, desde el punto de vista económico, ahí están los datos, y probablemente seguirán siendo felizmente buenos, que es lo que deseamos todos los españoles, con independencia de que gobierne el PP o el PSOE, crear empleo y que sigamos creciendo económicamente. Pero además de eso hay que hacer política, y hay que tomar medidas. ¿Qué cree usted que deben hacer? Bueno, es que yo creo que el gobierno ha tomado muchas medidas. Es que la situación esté como esté y que hoy podamos tener una sanidad pública como la que tenemos, que podemos pagar, que hoy podamos tener la garantía, por ejemplo, de que en el ámbito empresarial y en el ámbito laboral vamos a tener una formación profesional como corresponde a un país avanzado y un modelo educativo de formación profesional, que es el futuro de un país como corresponde a un país como el nuestro, España, o que hoy podamos decir que en España están garantizadas las pensiones. Qué cosa más simple, ¿verdad? Que en España están garantizadas las pensiones. Que hoy podemos decir que 3 de cada 4 empleados en España tienen un contrato indefinido. 3 de cada 4 tienen un contrato indefinido. O cómo está bajando el paro a un ritmo del 7% cuando estaba creciendo a un ritmo del 9%. Pues hace 3 años y medio. Bueno, esto es hacer muchas cosas. Claro está que esto se hace gracias a que la sociedad española, como siempre, ha tenido una altura impresionante y ha estado a la altura de las circunstancias, pero tiene que haber un gobierno que lidere un proceso y que, a pesar de tener que decirle a los ciudadanos tenemos que hacer esfuerzos y esto quizá me va a hacer daño electoralmente, tenga la valentía suficiente como para tomar esas medidas. Porque, claro, es mucho más fácil no hacer nada, ¿eh? Y es mucho más fácil decir que sí a todo el mundo cuando uno está gobernando que decir que no porque hay que hacer un esfuerzo aunque luego me cueste electoralmente. Esto es mucho más sencillo. Y hace falta gobiernos que tengan sentido de la responsabilidad. Y yo creo que esto al final los ciudadanos lo van a entender. Lo creo de verdad en las elecciones generales. Creo que quizá ahora nos han pasado esa factura
también hay esa tendencia a creer, bueno, pues o en las elecciones europeas o ahora que son elecciones que quizá no afectan tanto a lo que es la vida diaria y que las elecciones más importantes son las generales, y yo creo que la ciudadanía, que los ciudadanos, que los españoles van a entender que por una parte está la alternativa de un partido que es el Partido Popular, que es un partido de centro-derecha, es un partido reformista por nuestra propia naturaleza, que lo somos y que estamos haciendo reformas desde que llegamos, pero reformas para mejorar el país, y que luego hay otra alternativa que claramente la hemos visto en la formación de los gobiernos estos últimos tiempos, que está protagonizada con el Partido Socialista más Podemos, o con el Partido Socialista más los independentistas catalanes, o con el Partido Socialista más los independentistas vascos, o con el Partido Socialista, pero siempre la izquierda más radical con los independentismos. Y eso es lo que tenemos en España, y yo creo que los ciudadanos van a elegir de forma sensata. Le pregunto sobre esto y ya doy paso el testigo al resto de contertulios de la mesa para que sigan preguntándole. ¿Le preocupa a usted precisamente el hecho de que se pueda producir enfrentamientos, más división a propósito de gestos, decisiones que están tomando estos gobiernos de extrema izquierda populista en los ayuntamientos más importantes de España, donde se arrincona o se suprime la monarquía, la presencia de la monarquía, o se toman decisiones que cuanto menos siembran la discordia, ¿no?, entre los ciudadanos? Yo lo que creo es que el odio genera odio y el rencor genera más rencor, y estamos viendo unas actitudes de rencor, de frentismo, de generar división, de querer recrear cosas que los españoles teníamos muy olvidados, pero desde hace muchos años. Es que estamos hablando de los años 30 del siglo pasado. Y querer recrear y recrear y recrear cosas que felizmente en España estaban olvidadas. Y creo que hay un intento de división entre los españoles buenos y los españoles malos, entre el buen ciudadano y el mal ciudadano. Creo que esto es muy nocivo para la democracia y para la sociedad española. Creo que es muy nocivo para la libertad, porque hay mucha gente que está practicando este tipo de actitudes de rencor, de revanchismo, que claramente se les ve en las decisiones que toman, que creen poco en la libertad, y cuando los gobernantes empiezan a despreciar la libertad, ya empiezan los problemas. Y a partir de aquí yo creo que podemos empezar a ver problemas. Yo creo en eso. Y por lo tanto creo que tenemos la obligación de luchar contra ellos. También ha sido algo muy sorprendente que el Partido Socialista haya sido el aliado fiel y el máximo apoyo de estos partidos radicales, y muchas veces haya sido más radical que los radicales. Esto también no ha dejado de sorprender. Yo creo que a muchos españoles. Bueno, pues en atención a la dirección de tu periódico, Jaime González, le doy la palabra a Víctor Rivito, director del Desfalta. Tiene usted la palabra, don Víctor, por favor. Muy bien. Buenas noches, señora de Cospedal. Buenas noches. Vamos a ver, es cierto que este es un país donde funcionan mucho los mantras, las matrices del lugar común. Y de un tiempo a esta parte, en una parte de la prensa y de la opinión pública española dice que son ustedes antipáticos. ¿En qué consiste su antipatía y cómo la pueden vencer? Es decir, ¿qué van a hacer ustedes para...? Porque efectivamente estamos en una sociedad de percepciones donde, curiosamente, y lo acaba de usted decir, el odio genera más odio, el rencor genera más rencor. Estamos donde las emociones han prácticamente desplazado la racionalidad. La política española hoy tiene demasiada emoción y muy poca racionalidad. Bueno, efectivamente es lo de los mantras, porque yo he oído mucho lo de ustedes son muy antipáticos, y algo tendrá que haber de verdad de que no estemos todo lo cerca de los ciudadanos que debemos estar en cuanto a escucharles o en la actitud que tengamos. Algo tiene que haber. Yo, mire, si tuviera la solución inmediatamente para contestar a esa pregunta, le diría dejaríamos de ser antipáticos ahora mismo. Pero lo que yo sí le puedo decir es que cuando tú tomas medidas antipáticas, que es antipático, y nosotros hemos tenido que tomar medidas antipáticas. Y cuando dices, tomo la medida antipática, pero la tomo por el bien de todos, esto a mucha gente no le gusta. Dice, bueno, ya, pero yo casi prefiero que seas más simpático y que no me hagas la gracia. Claro, y nos ha tocado esto. Y nos ha tocado, y lo hemos hecho, pues no sé si lo hemos hecho de la mejor manera posible, seguramente todo es perfectible y todo lo podríamos haber hecho mejor, pero tomar las decisiones antipáticas conlleva que hay mucha gente que cree que no lo eres. A partir de ahí,
entiendo que lo mejor que podemos hacer es explicar todo lo que tenemos que explicar una y mil veces. En las elecciones el Partido Popular hizo una renovación en su seno, eso nos dijeron, que se había hecho una renovación y efectivamente hay algunas caras nuevas, caras jóvenes en el Partido Popular y ahí sigue Javier Arenas, que, en fin, es un poco sorprendente en ese contexto de renovación la presencia de un señor que lleva en el Partido Popular desde que, yo qué sé, desde que estaba allí Fraga, o sea, toda la vida, desde que yo era una joven corresponsal de ABC en el Congreso de los Diputados. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opina usted de esa presencia? ¿A qué se debe en este contexto de renovación? Y si, como comentan algunas malas lenguas, tiene algo que ver el señor Arenas en la noticia a la que se refería Ángel Antonio y que la vincula usted de una forma muy sucia, muy subrepticia y muy rastrera con la trama púnica. Bueno, esto es la primera vez que lo oigo, esto no lo sabía, no lo sabía. Bueno, yo no creo que sea así. Es la primera, no lo había oído, pero no creo que sea así. Pero en cualquier caso, en mi partido se ha producido efectivamente. Bueno, como en todos los partidos políticos se tienen que renovar porque somos organizaciones humanas. Pero en renovarse no quiere decir que de pronto desaparezca todo el mundo y todo el mundo que entre sea nuevo. Tampoco tiene por qué ser así y se ha producido una renovación, un cambio de configuración también de lo que es la dirección nacional, pues para estar más centrados en los procesos electorales. Es más fácil funcionar con 5 vicesecretarios que con 3 porque hay más gente trabajando, claro. Esto es mucho más sencillo, por ejemplo, para mí que soy la secretaria general, lo tengo que decir así de claro. Pero yo creo, bueno, las renovaciones se van produciendo y también aquí, bueno, pues el presidente del partido tiene que decir lo que le parece bien, yo tengo que decir lo que me parece bien como secretaria general y se producen las renovaciones paulatinamente. Tampoco es ahora todos somos nuevos, ahora todos somos viejos. ¿Y a usted le gusta tener ahí a Javier Arenas de vicesecretario? Bueno, a mí me parece que es la renovación, en principio, que se acordó con el presidente del partido, y no me parece ni bien ni mal, me parece que mi partido ha hecho una buena renovación, sin con esto querer decir, y también lo quiero decir aquí públicamente, que personas que antes eran vicesecretarios no hicieran su papel como lo tenían que hacer, porque yo creo que lo hicieron. Y yo quiero dejar aquí bien claro que creo que Carlos Floriano ha trabajado mucho y bien y lo sigue haciendo mucho y bien por el Partido Popular. Y otras personas que siguen en el comité de dirección del partido, como es nuestro portavoz Esteban González Pons, que lo es en el Parlamento Europeo, pero que sigue en el comité de dirección del partido. Pero yo creo que tenemos que renovarnos constantemente y esto no quiere decir que todos seamos nuevos o que todos sean viejos. También en la renovación hay personas más jóvenes y personas menos jóvenes. Porque, claro, a ver si va a parecer que aquí a partir de los 45 todos nos tenemos que ir a casa. Yo tampoco soy tanto, Y alguno más. Bueno, A ver, Jaime González. ustedes pierden 2,5 millones de votos. Es verdad que luego ganan las elecciones. Pierden mucha cuota de poder como consecuencia de los pactos que se hacen. Se reúnen, hacen terapia de grupo, deciden abordar una serie de reformas y es verdad que el partido recobra cierta vidilla, como así han confirmado las encuestas. Pero la pregunta es muy clara. ¿Cree usted que a falta de 4 meses y medio para las elecciones, con la incipiente recuperación económica y esa vidilla de más, basta para ganar las elecciones? Porque las encuestas, en esa estrategia de señalar la posible alianza Partido Socialista-Podemos, parece, señora Cospedal, parece, a tenor de todas las encuestas, que no están castigando al Partido Socialista. Bueno, eso ya lo vamos a ver, no lo sé. No, don Jaime, yo ahora mismo no lo sé, pero también esto que llamamos la vidilla o más o menos vidilla, a la que se refiere del Partido Popular, yo creo que el Partido Popular está muy activo. Por ejemplo, hoy se han reunido, ha habido palabras de ánimo, van bien encaminados, algo que trasladar a los votantes del PP. ¿Qué encuestas tiene la vida? Pero vamos a ver, nosotros nos reunimos todas las semanas, muchísimas veces, desde siempre. Ya, pero ahora, desde siempre. Ahora con la tele. Otra cosa es que ahora pues tenga todo el mundo más información de lo que se hace, porque estamos en una campaña, estamos previos a una campaña electoral. Y porque antes, también cuando nos reuníamos, solo había 1 o 2 intereses informativos. Estamos hablando antes de esos casos. Y era mucho más complicado, por ejemplo, la tele y otras cosas, ¿no? Pero
pero la actitud del partido de trabajar ha sido siempre una constante y de apoyar a su gobierno. ¿Cuál es la cuestión también? Que no es tan fácil en los momentos más duros, yo creo que afortunadamente ya han pasado, más duros en cuanto a las medidas que el gobierno ha tenido que tomar, y ahí tenía que estar el Partido Popular para ayudar a apoyar al gobierno. Ahora que empezamos a ver los frutos de la mejoría y los frutos de los esfuerzos, también es más agradecido en este sentido para el partido poder decir, bueno, pues todo aquello que tuvimos que anunciar, que contar, que apoyar a nuestro gobierno para hacer, se está viendo que da resultados. Y en este sentido no es un tema de más o menos vida del partido, es un tema de que las políticas del gobierno están dando sus frutos. Un gobierno apoyado por el Partido Popular. Se podría decir, para tranquilidad de los votantes del PP, es que yo me quiero poner en su pellejo también, ¿podría decirle a la secretaria general que lo peor del Partido Popular ya ha pasado y que a partir de ahora todo irá a mejor? Bueno, de eso se trata. Lo peor de las medidas que ha tenido que tomar el gobierno, apoyado por su partido, que es el Partido Popular. Claro que sí, por supuesto. ¿Qué última encuesta conoce usted? Yo conozco una que luego vamos a comentar precisamente con una persona especialista en demoscopia, que habla de un crecimiento del PP en el último mes de 1,4, que sigue creciendo todos los meses, que estaría ahora mismo en 31 y pico % de apoyo electoral, significaría o se traduciría en 141 escaños, seguido del Partido Socialista, que se quedaría en 104 escaños. A continuación vendría Podemos con unos 70 escaños y luego Ciudadanos con unos, no sé si recuerdo, 15, 16 escaños. Luego comentaremos esa encuesta. ¿Tienen ustedes esos datos de que ustedes están creciendo, por lo menos estos 2 últimos meses? Sí, tenemos datos de que el apoyo por parte de los españoles al Partido Popular está creciendo, pero bueno, esto lo que tiene que hacer es animarte para seguir trabajando, como decíamos antes, y hacer más cosas y hacerlas mejor. Sí tenemos esos datos que están creciendo, algunos parecidos a los que acaba de decir, otros un poquito mejores y otros un poquito peores. O sea, los tenemos, pero que en cualquier caso va creciendo el apoyo, y yo creo que esto es lo importante. También creo que los ciudadanos están dando cuenta que no nos podemos permitir experimentos y cosas raras como hemos visto en otros países, y que aquellos que te vienen prometiendo que son capaces de hacerlo todo con nada, casi siempre te engañan. Y que nosotros, bueno, dijimos que queríamos hacer algo, que nos iba a costar mucho esfuerzo, que en principio cosas que queríamos hacer no íbamos a poder hacerlas e íbamos a tener que hacer inmediatamente las contrarias, por ejemplo en el tema fiscal, pero que al final íbamos a ver los resultados. Nadie pensaba que antes de terminar esta legislatura íbamos a tener íbamos a tener menos parados de los que teníamos al principio de la legislatura, o que la reforma laboral iba a provocar un descenso del desempleo de 1 millón de personas en tan poco tiempo. Esto no lo pensaba nadie. Bueno, y esto se está produciendo. Esto no es gracias al gobierno, esto es gracias a la ciudadanía española. Pero qué duda cabe que tiene que haber un gobierno detrás que ponga las pautas y que se atreva a hacer cosas que otros no se atrevieron antes. Claro, esto es así. Margarita Sánchez, venga. Buenas noches. Yo el otro día tuve la oportunidad de asistir como periodista a la toma de posesión del nuevo presidente de Castilla-La Mancha. Y antes de hacerle la pregunta, le quiero felicitar por su actitud digna y conciliadora. Yo estaba cerca o en línea en la fila que usted estaba, en primer lugar, en la primera fila, y me pareció muy respetable su actitud, quiero que conste. En segundo lugar, ustedes, además de haber perdido el gobierno de Castilla-La Mancha, han perdido una plaza importante, a mi juicio, que es la Diputación de Toledo, porque Ciudadanos ha apoyado al Partido Socialista y ha conseguido la mayoría para gobernar la Diputación de Toledo. En los ámbitos... El Partido Socialista ya Podemos. Sí. En los ámbitos periodísticos y políticos se comenta que esta actitud de Ciudadanos ha sido directamente una respuesta a las reformas legislativas en la atribución de votos en el Parlamento de Castilla-La Mancha, que usted, al frente de su gobierno, promovió, y que por esas reformas precisamente se han quedado sin ningún escaño en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Entonces, ese resquemor, ese mal sabor de boca que ha podido producir esas modificaciones legislativas de atribución de escaños, en el caso de Ciudadanos, ¿puede haber actuado en esa dirección y han perdido ustedes, por tanto, una plaza importante? Pues
Pues mire, entonces si hubiera sido así, no hubiéramos respetado la lista más votada en la Diputación de Guadalajara o en el Ayuntamiento de Albacete o en el de Guadalajara o en el de Talavera de la Reina, por citar la misma provincia de Toledo, Talavera de la Reina. Yo creo francamente que no. Yo también le digo, cuando terminaron las elecciones municipales, nosotros vimos claramente que habíamos ganado las elecciones municipales en la provincia de Toledo y que por lo tanto el gobierno, y que nos faltaba un diputado provincial para tener la mayoría absoluta en la Diputación de Toledo. Yo sé que se tuvo, igual que lo saben todos porque ha estado aquí, una conversación con el partido de Ciudadanos en Toledo, y pareció derivarse de aquella conversación que lógicamente iban a respetar el acuerdo que tienen a nivel nacional de respetar la lista más votada, y no fue así. Y la explicación que se ha dado por parte del que es el coordinador regional de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, por eso le digo que me extraña que lo haga en un sitio y no lo haga en otro, porque entonces tendría que no haberlo hecho en ningún lado, porque el que es el diputado provincial en la Diputación de Toledo es el coordinador de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, es decir, no es un cualquiera, tiene la misma responsabilidad, perdón por lo de un cualquiera, tiene la misma responsabilidad con relación a su partido en Castilla-La Mancha que yo con relación al mío. Esto también es importante que se sepa. Es el coordinador regional del Partido Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Y la explicación que ha dado, pues todavía no la conocemos, que no le gustaba el señor Tizón. Dicen, porque no gobernaba como me gustaba. Bueno, pues que los acuerdos importantes de la Diputación de Toledo todos salieron por unanimidad. Y no hemos oído nada más. Luego también le hemos oído que es que el señor candidato del Partido Socialista tiene la mirada más limpia. Bueno, pues no sé, tendrá la mirada más limpia. En fin, hay otras cosas que sí sabemos. Y yo no voy a repetir aquí, que ya se han dicho muchas veces. Las hemos contado aquí. Pero no creo que sea por eso, doña Margarita, porque ya le digo que es el coordinador regional de su partido. Habría pasado entonces en toda la región. Yo creo que esto tiene más que ver con temas personales y de intereses personales. Y intereses económicos incluso. Y luego, si queréis, lo volvemos a recordar. No es el momento, pero así lo hemos puesto de manifiesto cuando hemos podido incluso hablar con la persona afectada, el señor López. Don Antonio López, que es el coordinador de Ciudadanos. A ver. Señora Cospedal, buenas noches. Buenas noches. Ha habido unas elecciones en España, autonómicas y municipales, hace un par de meses, y ha habido un cierto cambio, un cambio importante en lo que es la organización del poder en este país y la ocupación del poder por parte de determinados partidos. Yo me quedo con una frase que me interesa bastante que ha dicho usted, que es para entender lo que pasa en muchos ayuntamientos. Cuando los gobernantes empiezan a despreciar la libertad de las personas, empiezan los problemas. Creo que eso no hace falta desarrollarlo, la gente se puede hacer una idea de lo que significa. El Partido Popular tiene ahora mismo como objetivo cambiar la ley electoral, para que si un partido que tiene prácticamente la mayoría absoluta gana las elecciones, sea legítimo, de acuerdo con unos criterios de equivalencia, de representatividad, etcétera, etcétera, que ese partido gobierne y no que se alíen 3, 4, 5 o 6 partidos, algunos de ellos con el 3 o el 4% de los votos, para quitar al que ha ganado de forma abrumadora. ¿Esto lo van a conseguir ustedes antes de que termine el año, antes de las elecciones generales? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Nosotros, no, vamos a ver. ¿Y si lo van a hacer con o sin el consenso? Nosotros planteamos hace más de un año una reforma electoral del régimen electoral local, para las elecciones locales, que planteaba esta posibilidad, que cuando un partido, bueno, por supuesto cuando tiene la mayoría absoluta, tiene la mayoría absoluta, pero que si no había una mayoría absoluta y había una diferencia de votos muy importante y un porcentaje de votos muy importante y una diferencia con el segundo más votado también muy importante, se diera lo que se llama, como hacen en otros países, la garantía de la gobernabilidad o el premio de la mayoría. Es pues darle a ese partido un porcentaje un poco mayor para que pudiera gobernar, y que si no se alcanzaba determinados porcentajes de voto, porcentajes altos y con diferencias con el segundo partido más votado, pues se pudiera ir quizá una segunda vuelta. Esto lo planteamos nosotros hace más de un año. El Partido Socialista dijo entonces que de ninguna manera, que quizá podían ver bien lo de la segunda vuelta, pero que de ninguna manera para las próximas elecciones locales, que no podía ser, que tal. Bueno, pues el Partido Popular no quiso plantear una reforma así en solitario y se mantuvo. Pero nosotros creemos que en cualquier caso se puede plantear la reforma, incluso habiendo pasado las elecciones locales, que se puede plantear la reforma tanto de las elecciones locales como de nuestro sistema electoral general y nacional, aunque no se aplique
en estas elecciones, pero que sea ya una parte del capital político que tengan los españoles. Es decir, que cuando un español va a votar a su alcalde tenga muchas posibilidades de que aquel que resulte claramente mayoritario, aunque le falte un concejal, acabe siendo el alcalde, y si no, que haya una segunda vuelta. Aunque ya no se vaya a aplicar, obviamente en las locales ahora no, por eso pensamos que ahora podemos tener mayores garantías de éxito si llegamos a un consenso, o de poder encontrar un consenso con el Partido Socialista, y no se aplique obviamente en las elecciones generales porque está muy cerca. Pero yo creo que ese es un favor importante que podíamos hacerle a la democracia, porque también es una gran frustración para los electores, para los ciudadanos. Por eso lo planteamos nosotros hace más de un año. Bueno, que resulte votado de forma muy mayoritaria un candidato o una candidata de cualquier partido político, me da igual que sea el Partido Socialista, Izquierda Unida, el Partido Popular, y que luego resulte que haya cuatripartitos, quintapartitos, sextapartitos, y bueno, pero esta modificación que usted apunta incluiría también una modificación en el ámbito de las elecciones generales, aunque no se aplique en las próximas. Nosotros hemos planteado la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados para que se analice tanto la reforma de la ley electoral local como la reforma de la ley electoral, la posible reforma de la ley electoral general. Pero obviamente no se aplicaría para estas elecciones. No, pero que podría quedar aprobada también la modificación para la ley electoral para eso generales. Nosotros querríamos llegar a acuerdos, como es lógico y normal. Lo vamos planteado, vamos a ver. Pero es interesante ese matiz, porque se ha hablado solamente de municipales, ni siquiera autonómicas, y estamos hablando de municipales, autonómicas y generales. En esa subcomisión nosotros queremos... Que más votos sacan. En esa subcomisión nosotros queremos empezar a introducir esa visión también. Mire, le pongo un ejemplo. En Grecia se hizo una reforma en las pasadas elecciones donde se da lo que en Grecia se llama el premio de la mayoría, que es el partido más votado, directamente le adjudican 50 escaños más. En Italia se ha hecho algo parecido. Se le da un porcentaje de voto al partido más votado para que tenga garantizada la gobernabilidad. Nosotros no decimos algo tan abrumador, pero algo que garantice la gobernabilidad. Pero eso beneficia tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, o podría beneficiarles claramente. Cuando el bipartidismo va un poco a la baja, eso reforzaría la fuerza del bipartidismo, ¿no? Bueno, o no, depende de la reforma electoral a la que llegáramos en España, porque no tiene por qué ser esa. No tiene por qué ser esa, puede ser otra, pero a mí no me deja de sorprender que, por ejemplo, cuando se plantea ese tipo de reformas en Grecia o en Italia, donde en Grecia gobierna el partido que sería el partido hermano de Podemos, en Grecia parezca muy bien, y sin embargo aquí parezca muy mal. Esto tiene mucha gracia, o en Italia, ¿no? No tendría tampoco por qué ser esa, pero yo creo que sí tenemos que tender y que no nos dé ningún pudor hablar de reformas electorales que permitan que la voluntad del pueblo y la garantía de la gobernabilidad estén ahí. No creo que haya tiempo para una segunda vuelta de preguntas. Pero a ver, ya una reforma electoral. Una sobre Cataluña, solo una sobre Cataluña. Venga, pregunta sobre Cataluña, venga. Yo sobre Cataluña. Bueno, pues sobre Cataluña sería, pensaba preguntarle por otra cosa. Quería simplemente decir que estoy muy de acuerdo con el análisis que ha hecho sobre las causas de la pérdida de votos del Partido Popular, y lo comparto con usted. Hablando de Cataluña, sí me interesaría, ya que nos ha dado una noticia, un titular con esa estudiar la reforma electoral también de ámbito nacional, que yo celebro que se plantee como debate abierto en el Congreso. Como debate abierto, lo planteamos también en nuestra conferencia política. Efectivamente. Pues a ver si nos da un titular sobre qué va a pasar con el Partido Popular en Cataluña, porque bueno, en todos los medios de comunicación se está hablando, y la propia Alicia Sánchez Camacho ya expresó en su momento un cierto cansancio personal con la posición que ocupaba, y todos estamos esperando, en fin, ¿cuál va a ser el elegido o la elegida? Pues mire, el Partido Popular de Cataluña tiene convocado, porque lo ha convocado hoy la presidenta del Partido Popular de Cataluña, un comité ejecutivo para mañana, y ellos son los que van a plantear y a tomar sus decisiones, y mañana tendremos noticias. ¿Pero a usted qué le gustaría? A mí me gustaría Yo le tengo que hacer la pregunta. El mejor candidato o candidata para tener el mejor resultado en Cataluña, porque creo que es muy importante, porque esto que estamos viendo de estas listas, donde el que quiere ser presidente en
veces y el primero va al cuarto, y ahora el primero dice que él también quiere ser presidente y que ya veremos, y estas cosas que nos están planteando de que tenemos que ser todos independientes, bueno, o la alianza de partidos independentistas también que está saliendo ahora, para que todo el mundo va a ser independiente en España, que nos vamos a quedar las dos Castillas y poco más. Bueno, Madrid resistirá. Bueno, también, pero es que en Castilla estábamos hablando un poco. No, lo que quiero decir es que lo que se está es, yo creo que engañando a los catalanes, lo digo claramente, distrayéndolos y confundiéndolos para conseguir algo que solo es un interés político de una persona o de determinados grupos políticos, y que lo único que están consiguiendo es hacer un gran daño a los catalanes. Y nosotros, por lo que vamos a trabajar, es por lo que hemos creído siempre, que es defender a los catalanes que quieren ser españoles y europeos, que nosotros creemos que son la mayoría, y esa idea de una Cataluña española y europea, pero sobre todo hablando de las personas más que de los territorios. El Partido Popular va a defender a los catalanes que quieren ser españoles y a los españoles que son catalanes y que quieren ser europeos. ¿Puedo añadir una breve cosa sobre Cataluña? Brevísimamente. ¿Cómo cree el secretario general que va a influir el resultado de las elecciones catalanas en las generales? La inestabilidad que se va a desatar a raíz de las elecciones catalanas y ese desafío secesionista en las generales. ¿Y cómo puede el Partido Popular aspirar a ganar las elecciones generales con un margen suficiente como para gobernar, con una presencia residual en Cataluña y muy menguada en Andalucía? Bueno, pues nosotros lo vamos a intentar. Nosotros lo vamos a intentar y vamos a intentar conseguir un buen resultado en Cataluña, el mejor que podamos. Es verdad que no tenemos no estamos en el mejor momento por una situación clarísima de que el Partido Popular de Cataluña, desde hace mucho tiempo y lamentablemente muy en solitario, a pesar de lo que dicen algunos, venimos defendiendo que no se pueden dar alas al independentismo y no se puede tragar con todo y pasar con todo, pero hemos tenido que llevar leyes al Parlamento de Cataluña, por ejemplo, en los temas de las banderas, en el recurso de inconstitucionalidad. Todo eso lo ha hecho el Partido Popular de Cataluña solo, porque el Partido de los Ciudadanos, por cierto, no nos ha apoyado en muchas cosas, o lo han dejado pasar. Bueno, pero ahora parece que son los que están descubriendo la defensa de Cataluña, pero nosotros vamos a seguir y vamos a seguir defendiendo la españolidad de Cataluña, y que la mayoría de los catalanes lo que quieren es vivir tranquilos, vivir en una nación que es España y en su tierra que es Cataluña, tener garantizado un futuro, tener garantizado un empleo y tener garantizado que no les van a expulsar de ninguna organización política supranacional como pueda ser la Unión Europea por fiarse o porque tengan dirigentes que solo van a lo suyo, y que tienen completamente olvidados los intereses del pueblo de Cataluña. Y nosotros vamos a aspirar y aspiramos a ganar las elecciones y a gobernar en España. Y antes, desde luego, a tener un buen resultado en Cataluña. Voy a aprovechar, María Dolores de Cospedal, para preguntarle lo último que conocemos en relación, por ejemplo, con lo que ocurrió en la final de la Copa del Rey de Fútbol, en el estadio Camp Nou. Lo ha decidido hoy el Comité Antiviolencia y ha decidido sancionar o proponer sanciones, por ejemplo, de 66.000 euros al Barça por la pitada al himno y al rey, ¿no? 18.000 euros al Athletic de Bilbao, 123.000 euros a la Federación Española de Fútbol y multas de hasta 100.000 euros a cada uno de los colectivos que incitaron la pitada al rey y al himno. Estaríamos hablando de multas de más de 1 millón de euros, porque hay bastantes colectivos que se apuntaron a la pitada al himno y al rey. Anteriormente hemos conocido una decisión de la UEFA que ha sancionado con 30.000 euros la UEFA al Barça por las banderas independentistas que se ondearon durante la final de Berlín, de la Copa de Europa. ¿Qué le parece esto? ¿Cómo lo valora? Bueno, pues si las acciones se imponen y efectivamente se exige el cumplimiento y se cobran, me parece bien. A mí es que me parece bien que se aplique la ley a todo el mundo. A todo el mundo y sobre todo a los que la contravienen de una manera tan explícita y tan clara. Y me parece muy mal que se utilicen acontecimientos deportivos para tratar de tener reclamaciones políticas y que van en contra además de lo que es la legalidad y la Constitución española y lo que es las normas que tenemos todos los españoles. Me parece muy bien si de verdad se aplican y de verdad se cobran.
las multas. Vamos a ver si esto es así. Estaremos atentos. Vamos a ver si esto es así. Al devenir de los acontecimientos. Víctor Rubido, le concedo a usted la última pregunta. Muchísimas, más que una o penúltima, pero vamos. Más que una pregunta, María Dolores, era una reflexión, pero que quería compartirla. Vamos a ver. Los nuevos ayuntamientos de extrema izquierda contratan al novio de la alcaldesa, al cuñado del alcalde, al hermano de no sé qué. Y en su día Carlos Rovira contrataba a su hermano, Maragall a su otro hermano. Es decir, la izquierda no tiene ningún rubor, ni pudor en practicar el nepotismo. Ni a esto se le llama corrupción, en otros se llamaría corrupción. Eso pero también yo quiero ir más lejos. Sí. Sin embargo, ustedes tan pronto una pequeña polémica, un rifirrafe con la sobrina de Luis de Guindos, que era una chica que había aprobado la oposición, que era la más cualificada, etcétera, etcétera, no la quisieron colocar allí porque era un gran escándalo que la sobrina de Guindos, por escalafón o por ocupase el lugar. Pero algo parecido ocurre con la toma de iniciativas legislativas. Me va a decir usted que usted precisamente no, que lo hizo. Pero yo recuerdo una magnífica columna de nuestro compañero José María Carrascal el año pasado por estas fechas, diciéndole a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, haga la reforma electoral, que está el PSOE como para dar lecciones morales. Decía José María Carrascal, está el PSOE como para dar lecciones morales. Y yo creo que tenía toda la razón. Y probablemente hoy tendríamos un mejor reflejo de la voluntad de la sociedad española en los ayuntamientos si hubiese habido ese coraje que reclamaba, partiendo de que con 180 y tantos escaños uno tiene, de momento, y hasta que no se celebren nuevas elecciones, la legitimidad absoluta de tomar la iniciativa en ese sentido. Yo creo que pecan ustedes en ocasiones de, no sé, de excesivamente blanditos. Saben que hay una parte de su electorado que se lo reprocha. Pues seguramente lleve usted razón. Es que no se la voy a quitar. Lo que ocurre es que, bueno, desde el Partido Popular se pensó, y obviamente así lo decidió el Gobierno también, que una reforma electoral de este calado era bueno que saliera con el consenso al menos de los dos grandes partidos mayoritarios. Y yo creo que ahí el PSOE también perdió una magnífica oportunidad para llegar a un acuerdo que hubiera sido bueno para España. No para dos partidos políticos, para España, pero no le voy a quitar la razón. Bueno, Manuel de Cospedal, me cuentan que estamos por encima del 20% de Ser Social, como segundo programa más comentado a esta hora, gracias a la entrevista que estamos teniendo con usted. No, esto es gracias segundo a ustedes, programa de televisión más comentado a esta hora, en las redes sociales. Así que vamos a despedirnos. Eso sí, por cierto, que se las tienen que trabajar más, las redes sociales. El PP a ver si se mete un poquito más en Twitter y se las curra pero más. Estamos, pero las tienen un poquito abandonadas. Si compara usted con lo que hacen los cafres de Podemos, bueno, las tienen ustedes muy abandonadas. Bueno, seguramente con el tema de Twitter, en otras, sin embargo, sí estamos en Facebook o en otras sí que estamos por encima de ellos. Pero es verdad que Twitter es más... Sí. Bueno, no, pero bueno. Hay que currar más. Bueno, de eso se trata. De aquí a las próximas elecciones se pueden hacer muchas más cosas. Twitter también tiene estas cosas del anonimato de muchos, ¿no? De otros. Que luego se hacen muchas barbaridades. Pero bueno. Le iba a preguntar, María Dolores, para concluir. Se especuló con que usted podía ser llamada para formar parte del gobierno de Mariano Rajoy en esta última fase ya de legislatura. Se especuló, ¿verdad? Usted sabe, es consciente de ello, que se habló de vicepresidenta política, no sé, algo sé. ¿A usted le ofrecieron algo o no? ¿Le comentaron algo al respecto? Es que yo, mire, yo en mis conversaciones con el presidente del gobierno tengo la obligación de no hablar. Haría muy mal comentando este tema. Hace usted bien, no como el señor de Cantabria, que va y lo larga, nada más salir de la Venezuela. Con el rey, que es peor todavía. Además con el rey. Pero ha sido bastante explícita, ¿eh? Peor todavía. Sí, está bien. Peor. Bueno, pues habrá que esperar a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pero a ver qué pasa. No, hay que trabajar para que pasen las cosas que tienen que pasar, porque yo creo mucho en esto de que los malos ganan y cada uno que entienda por malo quien quiera, cuando los buenos se callan. Muchísimas gracias, Manuel de Cospedal. Gracias, buenas noches. Y cada uno que entienda lo que quiera, vamos. Efectivamente. Por supuesto. Que ha sido un placer. Buenas noches y hasta después del verano. Gracias a ustedes. Nos veremos aquí, si Dios quiere. Por supuesto que sí. Congreso de unidad, de renovación, de cambio y de esperanza para España. El año de Pedro Sánchez. Un personaje político que miente más que habla. Pablo Iglesias y Podemos fueron los que dijeron que iban a aprobar una renta básica universal y ahora callan. Les estoy alertando de la utilización de una política de siempre, que es la política de la mentira. Más que Podemos, yo creo que a ese partido deberían de llamarle No Sabemos.
hay elementos de coincidencia, pero también hay elementos de discrepancia entre el partido que dirige Pablo Iglesias y el Partido Socialista. Salió así de natural. Si queremos entrar a fondo en revisar la ley electoral, hagámoslo, pero a fondo. Nosotros rechazamos el que se trate de imponer una ley a semejanza de los miedos y de las impotencias del Partido Popular. Esta noche la transformación del socialista en el Cascabel. Bueno, señores, es Zapatero, es Pedro Sánchez Zapatero, se nos ha convertido en un Zapatero de nueva hornada, el señor Sánchez. Bueno, de eso luego hablamos. Peor, ¿tú crees que es peor, Vieto? ¿Qué me dices? Vamos a ver, Zapatero en la etapa en que estaba en la oposición no decía las cosas que dice. O sea, a Zapatero jamás se le ocurrió decir que había que prescindir del Ministerio de Defensa, jamás. A Zapatero no seguro. No. Es que está haciendo buena Zapatero en esa etapa de la oposición. No, claro, hay que pensar que si esta etapa de la oposición de Pedro Sánchez es como es, no me quiero imaginar cómo puede ser la del gobierno. Es decir, Zapatero no decía las barbaridades que ha dicho Pedro Sánchez, honestamente. Además, la hemeroteca lo podéis comprobar. La verdad que ha sorprendido, además, Zapatero incluso estaba los pactos, el pacto por la justicia, el pacto por la libertad. Yo recuerdo que me habló el pacto por el desarrollo del noroeste. Contaba la suerte que a las 48 horas vino el Prestige y aquel pacto nunca volvió a existir. El pacto contra el terrorismo, mientras estaba negociando con ETA, mientras Susito se sentaba a tomar café con Josu Ternera. O sea, que entre el dicho y el hecho, Es verdad que Pedro Sánchez era una reedición más bien de Felipe González. No, ya quisiera, por Dios. No digo al principio, pero yo estoy de acuerdo, Antonio, con la idea de que Pedro Sánchez se supone que venía con la lección aprendida, es decir, los errores garrafales que en su momento cometió Rodríguez Zapatero, menos como jefe de la oposición y más como presidente del gobierno, se daba por hecho que no los iba a cometer porque tenía una imagen, no sé si más de dirigente o de líder de Estado, pero desde luego algo más centrado, algo más socialdemócrata, un tío más moderno, que no iba a jugar con determinadas cuestiones que tenían que ver con el frentismo y el guerracivilismo, y ahora Pedro Sánchez eso de forma directa no lo está haciendo, pero en la medida en que está cogiéndose del brazo de Podemos, pues está siendo cómplice de toda una serie de cosas que están ocurriendo en los ayuntamientos de este país. De un año de Secretaría General de Pedro Sánchez es que es peor, vuestro resumen es que es peor que Zapatero bis, Zapatero, pero ya en el verano de 2015. Que está haciendo bueno a Zapatero. No está haciendo bueno a Zapatero, eso no hay causa-efecto. Me parece cuando menos una valoración de un año de Secretaría General, en fin, un poco cicatera. Bueno, un poco cicatera, cuando menos cicatera. Bueno, luego recuperamos. Un momentito, luego recuperamos el debate. Cintia, por favor, ¿cómo va el barómetro? Que me dicen que está muy animado. Pues sí, nada, acabamos de abrir esas líneas telefónicas y ahora bailando entre el 57 y el 58% de ustedes nos dicen que sí, que el PP está recuperando a su electorado, pero saben que pueden seguir llamando y, por supuesto, comentando el programa. Oye, os pido una valoración sobre lo que ha decidido la Comisión Antiviolencia reunida en el Consejo Superior de Deportes. Una vez recibidos los informes solicitados a todas las partes y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre la pitada al himno de España y al rey Felipe VI en la final de la Copa del Rey de Fútbol en el estadio Camp Nou. Ha decidido ese comité antiviolencia que ha presidido Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, sancionar con 123.000 euros a la Federación Española de Fútbol, organizadora del evento, del partido, con 66.000 euros al Fútbol Club Barcelona, con 18.000 euros al Athletic Club de Bilbao. Además propone sanciones de 100.000 euros a Catalunya Acció, una de las plataformas, hubo varias, 7, 8, 10, no sé, plataformas que alentaron la pitada al himno y al rey de España, y 70.000 euros a otras plataformas soberanistas catalanas que promovieron esa pitada al himno español, como por ejemplo la manifestación por la pitada al himno español y al rey Felipe de Borbón, o la Fundación Presidente Maciá, la Plataforma por el Derecho a Decir, etc. Bueno, esto tendrá que ejecutarlo, materializarlo el Ministerio de Interior, ¿no? Lo propone el Comité de Antiviolencia y tendrá que ser Interior. De todas formas, ¿os parece poquito la sanción o habría sido un poquito más? Yo voy a ser muy claro. Yo creo que las injurias o los insultos al himno, el pito al himno nacional, el pito a su majestad el rey, no se pagan con dinero. Se tiene que pagar con el Código Penal. Y ese es el gran problema de este país. Es decir, si al final todo es una cuestión monetaria, si al final todo es una cuestión monetaria y no abrimos el Código Penal para que sanciones, actitudes como esas sean consideradas delito,
Al final todo es pagar. Perdona, las injurias al rey están recogidas. Bueno, pero es que la injuria al rey está recogida en el Código Penal. Otra cosa es que la Fiscalía General del Estado incoe una acción para atribuir una injuria al rey a lo que pasó en ese estadio. O sea, para interpretar esa pitada como una injuria al rey, porque eso está ley. ¿Por qué no se hace? Pues porque en este país determinadas conductas, especialmente las que tienen que ver con el separatismo y con el independentismo, salen gratis. Porque ahora ha prevalecido desde hace unos años una política según la cual lo que hay que hacer es no crispar, no entrar en ese tipo de provocaciones, hacer como no pasa nada, exactamente, apaciguamiento, porque se supone, está vigente la doctrina de que si reaccionas y si aplicas con rigor la ley, les estás dando alas, cuando en realidad lo que está pasando es que desde que prevalece esta política de apaciguamiento, nunca han tenido más alas, nunca han provocado más, nunca han llegado más lejos y nunca han tenido más votos y nunca se han atrevido más. Bueno, pues sigamos así, que quiten el busto del ayuntamiento, que piten el himno, que hagan lo que les dé la gana sin que pase nada. Y te digo una cosa, Antonio, dudo mucho. Yo no sé si es Interior o es Hacienda la que tiene que hacer valer estas multas. Bueno, pero yo dudo mucho y ojalá me equivoque, y si me equivoco será la primera que vendrá aquí, encantada de reconocerlo, que vaya a hacer Interior todo lo que tiene que hacer para que estas entidades paguen y cumplan con las sanciones. Si al final van a imponer una multa de 100.000 euros, el año que viene volverán a hacerlo. Porque les sale rentable. Pues claro, porque les sale rentable. Pero no es porque les sale rentable. Porque el efecto que tienen mediático pitando al rey y pitando al himno les compensa para los 100.000 euros. El problema es otro. En primer lugar, la Fiscalía General no ha interpretado que los pitidos cuando sonó el himno nacional fueran dirigidos directamente al rey. Sino que si lo hubiera interpretado así, como dice Isabel, está legislado y hubiera iniciado esa vía. Por tanto, no lo han interpretado así. Pueden ser condenados, yo los condeno, y pueden ser nefastos, y así es. Lo que pasa que yo, una vez más, quiero invitaros a reconocer las realidades, gusten o no gusten, y a empezar a pensar que la ley no puede con todo. Una cosa es el respeto de la ley y otra cosa es que la ley consiga allanar todas las dificultades políticas que existen en el país. Son dos cosas muy diferentes. Respetemos el marco de la ley, pero no pensemos, porque nos equivocaremos, que solo con la legislación vigente vamos a arreglar esos problemas. Y luego, si vamos a hablar de Cataluña, podemos ampliar. Añado, en estos momentos estoy contenta porque el independentismo parece que puede no ganar las elecciones. Pero esa llamada al realismo yo lo hago a mis compañeros contertulios y lo hago en líneas generales, porque el ejemplo está demostrando que invocar reiteradamente las leyes, que además luego se cumplen o no, que este es otro capítulo, no sirve de gran cosa. Bueno, lo que ocurre es que, Margarita, es la esencia del Estado de Derecho. Da igual el marco que sea un acontecimiento deportivo, que sea una manifestación en la calle, da exactamente igual. La relación entre un empresario y un trabajador, pero la ley al final es lo que tiene que regular nuestra convivencia y está precisamente para que se respete. Aquí yo creo que hay un dedo y hay una llaga, que es el tema de si la responsabilidad tiene que ser de índole penal o, por el contrario, esto se salda con una multa. Imaginemos lo que significa para el Barça que se gasta 100 millones de euros en un futbolista, que le pongan una multa de 60.000 más 6.000 euros. Esto no vale absolutamente para nada. Yo creo que por aquí se empieza, que esto es cortísimo, que por aquí se empieza, que está bien planteado. Ahora, si nosotros vemos realmente qué es lo que propone el Comité Antiviolencia, la literalidad, la letra por la cual se imponen unas multas, pues parece que aquí no ha ocurrido nada en relación a un pito, ni contra el himno, ni contra el rey, etcétera. Se habla de fallos en los dispositivos de seguridad, de que hay una serie de clubes que después del anuncio de una convocatoria no reaccionan con la suficiente firmeza. Entonces se deja todo en un marco muy abstracto, se le echa agua a un asunto que me parece de una gravedad muy importante y al final la conclusión es que dice, oiga, usted págame 60.000 y usted, si ha traído aquí los pitos o ha hecho una serie de anuncios en internet, págame 70 o 80.000 euros y todos contentos. Y desde luego... Pues yo no tengo una visión. Y desde luego vamos a ver si se pagan, ¿eh? Vamos a ver si se pagan. Yo sinceramente no tengo una visión tan negativa de lo que está pasando. Vamos a ver, la ley está para cumplirse, por supuesto que sí, y como bien decía Margarita, si se hubiera visto que había materia penal, no me cabe la menor duda de que la Fiscalía habría actuado. Claro. Y si aún queda alguna duda, que actúe la Fiscalía. Ahora, lo que digo es que esto es otra instancia completamente diferente. Nos salimos del ámbito penal y entramos en la vía que podríamos llamar administrativa, ¿verdad? Y se imponen por primera vez
sanciones a entidades de la sociedad civil que son las que me parecen más relevantes. Evidentemente, al Barcelona, 100.000 euros pues es casi como una propina. Pero que se impongan sanciones, como nos ha relatado Antonio, a distintas entidades de la sociedad civil, que son los que están animando el fuego, ¿verdad?, para que se produzcan pitadas, etcétera, 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 pues a mí me parece que es bastante relevante. Y yo no me quedaría simplemente con una visión economicista de la cosa, porque créeme, sanciones económicas a entidades cívicas, sí, el Ministerio del Interior... Déjame acabar. Que las entidades cívicas reciben el dinero de subvenciones. Cuidado con el tema de las entidades cívicas. Pensadas por la Generalitat. La mano aquí. Sí, claro. No puedo acabar. Por el Barça. Gracias. Por el propio Barça. Por el propio Barça, hombre. Entidades cívicas. Me gustaría acabar. Me gustaría acabar lo que estaba diciendo, porque vuestros razonamientos parece que deben ser muy respetables, pero con los míos te estás empezando a reír y me parece que no es la manera de... maticemos, yo no me río de los argumentos. No es la manera de debatir, me parece a mí. Entonces digo que me parece relevante que se sancione, que por primera vez se está haciendo cosa que no se hacía y que ese es el mensaje que yo creo con el que nos deberíamos quedar. Que hay muchas cosas por hacer, por supuesto, que se debería haber actuado desde la vía penal. Pues desde mi punto de vista sí, pero desde la Fiscalía, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y por último, es verdad lo que decía Margarita, es que la ley no soluciona problemas que están dentro de la sociedad, que están alentados por determinadas fuerzas políticas, pero no sirve solamente la ley, hay que hacer otras cosas. Oye, vamos a ver, mira, te pongo en suerte el toro, Vieito, porque el Barça ha reaccionado ya, en un comunicado dice que es injusta e inaceptable la sanción. El Barça es la segunda sanción que recibe. La anterior fue la UEFA, 30.000 euros por las esteladas. Bueno, ha hablado Piqué, que eso nos ha salido. Es un chico de la selección española de fútbol, pero últimamente es más independentista que Laporta. Bueno, pues que va a presentar... mucho más Laporta. Bueno, pero Piqué está en una dinámica ahí sorprendente. Pero bueno, yo qué sé, no sé, Piqué lo que debe hacer, oye, pues ya no juego más en la selección. No pasa nada, si tenemos muchos centrales. Mira, va a presentar las alegaciones pertinentes, dice el Barça, a esta sanción, por un presunto incumplimiento de las obligaciones exigibles de seguridad. Dice que la seguridad es la que falla. No, ellos no. El comunicado se extiende a la segunda de las sanciones. Así, por ejemplo, la considera injusta e inaceptable y la rechaza abiertamente y de forma contundente. Anuncia que pondrá en marcha los procedimientos jurídicos oportunos para anular esta propuesta de sanción. Y lo que es más importante para mí de todo este comunicado. Dice el club que siempre defenderá la libertad de expresión de sus socios y aficionados y que los hechos sucedidos en el Camp Nou fueron el reflejo de un sentimiento que no estaba organizado ni canalizado por la entidad, pero que el club respeta totalmente. Bueno, hombre, yo creo que el Barça puede hacer algo más. Probablemente se podría haber librado de la sanción si ellos hubieran hecho todo lo posible por decir que usted al himno se le respeta. Usted puede ser independentista, pero usted respeta los himnos por educación. El texto del Barcelona es un monumento y un insulto a la democracia española. Es un insulto a la... Y es cínico. Y me voy a explicar por qué. Vamos a ver. ¿Por qué en la UEFA se prohíben cualquier tipo de símbolo político? Y de hecho se sancionó la presencia de las esteladas, pero sobre todo la cuestión, por ejemplo, de cualquier símbolo nazi. Recordar cuando Gus Hiddink pidió en Valencia que se retirase una pancarta que llevaba la cruz, la esvástica. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay una enorme violencia y una historia de dolor tremenda. ¿Qué hay detrás del movimiento independentista en España? Más de 40 años de terror, de asesinatos y de secuestros en el País Vasco y evidentemente ahora mismo hay un quebranto absoluto del Estado democrático. Porque yo, Margarita, tengo que decirte una cosa. Las leyes en España las lleva elaborándolas la soberanía popular a lo largo de los últimos 35 años. Es decir, esto no es un dictador que se ha sentado a dictar las normas. Entonces, por eso es muy importante desde mi punto de vista, que hagamos una llamada, en el caso concreto de Cataluña, a la serenidad y a un debate honesto que se le ha hurtado a la población catalana. Es decir, a la población catalana ha funcionado mucho la propaganda política y este comunicado del Barça es un monumento de propaganda política. Es decir, la libertad de expresión, no, porque la libertad de expresión no tiene nada que ver con que en el anonimato se vaya y se injurie a lo que representa el Estado español. Es decir, esto es como la presencia de la esvástica. Igual, pitar al himno de España, que representa a todo el conjunto de los españoles, es como la presencia de la esvástica, porque además sabemos que detrás hay una violencia física por un lado, porque la hubo con el terrorismo etarra,
Pero no hubo terrorismo en Cataluña. No, pero perdona, lo hubo, pero... ¿Cómo que no? Pero al margen de eso... No hubo terrorismo como el País Vasco, para nada. Adiós, gracias. Yo creo que hay que cambiar, al contrario, como esto está en el ámbito deportivo, lo que hay es que de una vez por todas sancionar a los dos clubes que participan para que no vuelvan a participar. Pero en el caso ¿Cuál del es la Barça, razón de ser del Barcelona y del Atlético de Bilbao? Jugar partidos y ganarlos. Bueno, pues que no jueguen. Pero es que además quiero pedir la palabra por alusión. Querido amigo, evidentemente no tengo ni una coma que apuntar respecto a la legislación vigente que nos ha dado nuestros sucesivos parlamentos democráticamente elegidos. Esto que quede bien claro. Yo lo único que intento llevar a la reflexión a personas que no conocen o no sufren o no viven en la periferia con la frecuencia que yo la vivo, de que el Estado de Derecho hay que defenderlo hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Pero mientras uno no defienda la aplicación de la puesta en marcha de otras iniciativas que respetando el Estado de Derecho intenten resolver los problemas siempre y cuando respeten el Estado de Derecho. Y eso se aplica por las dos partes. Siempre y cuando respeten el Estado de Derecho. Las iniciativas para resolver los problemas, yo las reclamo de las dos partes. Y el que no cumpla el Estado de Derecho, que se le sancione. Pero no arreglaremos el problema con una sanción. No respetar al himno va contra el Estado de Derecho. Bueno, pues la Fiscalía General del Estado no parece compartir contigo esto es una interpretación. Tu opinión. No respetar al himno es un atentado al Estado de Derecho, porque el himno me representa. ¿Pero por qué crees que no lo comparte la Fiscalía General del Estado? Es discutible. Vale, estamos de acuerdo. Porque la Fiscalía General del Estado actúa por órdenes políticas y lo reitero, de unos años a esta parte la política que impera con respecto a Cataluña y al País Vasco y al desafío separatista en general es la del apaciguamiento. Vamos a dialogar, vamos a no provocar, vamos a no... Y lo que ha pasado en el Camp Nou no es espontáneo, no es libertad de expresión. Y si alguien se hubiera tomado la molestia... Primero, no es libertad de expresión porque la libertad de expresión tiene unos límites que son la injuria, la calumnia, etcétera, que se han traspasado. Y segundo, no es libertad de expresión porque no es espontáneo. Porque si alguien se hubiera tomado la molestia de investigar eso, habría visto que se repartieron carteles, se repartieron divorcios, se creó una bandera. O sea, eso no fue espontáneo, eso estaba orquestado y estaba organizado. Y fue un acto de sabotaje y de insulto al rey y al himno que nos representa a todos los españoles. Y él va en la misma línea de lo que ha pasado con el busto del rey Don Juan Carlos. Bueno, pues nada, no dejéis acabar, oye. En el Ayuntamiento de Barcelona, con determinados desafíos a la legalidad vigente, y estamos en la política del laissez-faire, porque cualquier cosa que se intente hacer va a ser contraproducente. Pues no va a ser contraproducente. Lo que es contraproducente es hacer como que no pasa nada, porque estamos llegando a traspasar los límites. ¿Qué está consiguiendo? Nada, está consiguiendo que se celebre impunemente un referéndum, por ejemplo. La ley tiene que imperar. El problema es que no consigue nada. Tiene que imperar la ley y quiero dar solamente 3 datos. Aquí resulta que hace un comunicado el Barça diciendo pues que esto es una injusticia y un linchamiento, que nos tienen manía, el victimismo de siempre. Pero vamos a ver, en su momento se exhiben unas esteladas en Berlín y al Barça le ponen una multa. Ahora resulta que hay una pitada al himno y al Barça se le propone una multa. Esto funciona así. Pero digo más, es que además este comunicado lo hace un club que tiene un presidente que ha ganado unas elecciones y que está imputado por un fraude fiscal de 2,8 millones de euros en el fichaje de Neymar. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo va en dirección contraria. La UEFA en dirección contraria, la Audiencia Nacional en dirección contraria y el Comité Antiviolencia también. Y aquí hay una persecución del Fútbol Club Barcelona. Pues simplemente no es así. Aquí lo que tiene que imperar es la ley, las buenas maneras, el respeto y la educación. Y se terminó. Y si se infringen las normas, pues tienes que pagar por ello y te tienes que pasar factura. Que para muestra de la situación que tenemos en Cataluña, los 4 candidatos a presidentes del Barça, los 4 presidentes a candidatos a presidente del Barça el otro día que hubo las elecciones, los 4 son independentistas. Entonces, esto no es gratuito. Podemos inaugurar ese debate si quieres. Yo estaba hablando de... No, es que el problema es que no es gratuito. De la ley de lo que está al margen de ella. Pero convenceros de que no es gratis. Pero yo creo que se convenzan ellos que no quieren pagar. El gran problema de fondo no es un comunicado más o menos, en este caso más hipócrita o cínico del Barcelona. Ese no es el problema. Claro que no. El problema, en este caso concreto que nos ocupa, son los argumentos esgrimidos por la Fiscalía. O bien el fiscal, que ha entendido el caso,
no estuvo viendo la televisión, no estuvo viendo el partido, o el fiscal ha cumplido algún designio o algún mandato del poder político para apaciguar la situación. Porque es absolutamente impresentable que el argumento que esgrima la Fiscalía es que no puede probar que los insultos y los improperios lanzados por el público no iban dirigidos a la figura del rey. Cuando todos los que vimos el partido vimos que cuando salió el rey le empezaron a lanzar los insultos y los improperios. Entonces, lo peor que puede hacer la Fiscalía es pretender que el resto de los españoles, digo el resto porque los catalanes también son españoles, por supuesto, nos tomen por tontos. Abajo la Fiscalía, abajo la Fiscalía en general. Nos tomen por tontos. Y vuelvo a mi argumento inicial. Mientras esto no se canalice por la vía del Código Penal, las multas al Barcelona y a las asociaciones estas independentistas les harán efecto cero. Porque sí, ¿cuántos millones les han metido de multa? Uno, dos, en tres. total 1 millón. Pues van a recibir por parte de la Generalitat de Cataluña y a lo mejor hasta por parte del Barcelona el doble para compensar. He tenido la oportunidad de trabajar en esa organización y conocer bastante bien de cerca lo que es la periferia de España. Es decir, que es parecidísimo. No hay nada más parecido que un señor de Bilbao y un señor de La Coruña, que un señor de Bilbao y un señor de Madrid, que un señor de Barcelona y un señor de Sevilla. A pesar de que los de Sevilla son muy diferentes. Pero a pesar de eso, nada más parecido, nada más parecido. Es decir, no me falles no hay nada que se parezca más a un hombre, Margarita, que otro hombre. No hay nada. Hombre, claro, y hay uno de... No, pero por terminar... Vale. En un terreno pedregoso. No, porque es en ese terreno donde montan todo. Es en ese terreno donde montan todo. Nosotros somos mejores, no sois mejores. Pero ese es el debate, yo sigo diciendo que honesto, que falta y que se le ha gustado a la sociedad catalana. A la sociedad catalana se le ha dicho, nos roban, somos mejores, producimos más, somos los que más aportamos al conjunto de los españoles. Gracias a nosotros es un país... Es mentira, es mentira, mira. Te voy a contestar, dándote la razón. Te voy a dar un dato, mira. Cuando España se le protegió con una política arancelaria desde el 19 hasta los 80, el textil catalán, pues el textil catalán era lo que teníamos que comprar todos los españoles, porque no había otro debido a la política de protección. Y estaba subvencionado. Tan pronto se levantó la libertad del mundo del arancel, el líder mundial del textil y de la confección está Arteixo, provincia de La Coruña. En libertad. Señor. En libertad. Entonces, a los catalanes alguien los está engañando. Y el señor Josep Bou, el portavoz de los empresarios hoy, de empresarios catalanes, ha dicho: creíamos que no iban a llegar tan lejos, creíamos que esto de la independencia era en broma y además nos han engañado. Y eso es algo que hay que empezar a abordar, porque debajo de la pitada, lo único que hay es un aparato de propaganda durante 30 años diciéndoles que los españoles son muy malos, vosotros no sois españoles, porque eso todavía ayer en la Mari Morena, me parece, o antes de ayer, un señor decía, no, vosotros los españoles, ¿cómo vosotros los españoles? ¿Tú que eres vietnamita entonces? No, tú eres español. No, pero me permites un comentario, primero. Venga, Margarita, que yo no creo que los catalanes seamos mejores que nadie, para nada. Primera afirmación. Tampoco peores, pero bueno, como normalillos, como tantas otra gente. Ahora bien, el tema del engaño que existe, la argumentación oficial plasmada, unos tomos así, que te dicen que la seguridad social va a ir de miedo, que la protección de los débiles, bueno, va a ser una cosa fantástica. Que no va a haber cáncer. Eso yo no lo he leído, Eso pero sí, yo lo leí. es decir, son unos datos evidentemente, algunos reales y muchos de ellos falseados. Estoy de acuerdo contigo. El problema es que cuando se dan los datos de respuesta que vienen desde el centro a la periferia este, querido amigo, concretamente, también se toman en parte en Cataluña por falsos. Entonces, ¿qué pasa al ciudadano catalán? El ciudadano catalán, que está realmente desnortado, que dice, ¿aquí qué va a pasar? Yo creo que no va a ganar la independencia, cierro paréntesis. Tiene unos datos que le llegan por un lado, tiene otros que le llegan por otro. No es un experto en economía, el ciudadano medio, y dice, quizás me esté engañando, ¿de acuerdo? Pero ¿y si nos vamos de casa y los dejamos tranquilos? Es decir, este sentimiento tan llano, tan poco elevado, tan de estar por casa, se produce. ¿Y cómo se arregla? La actitud honrada ¿Cómo se arregla? Es aportar
el mayor número de información. ¿Pero por los dos lados? Por los dos lados. Pero claro, pero como en los dos lados parece que hay... Pero mira, Margarita, hay mucho prejuicio. Bueno, te voy a contar una anécdota, es muy breve, pero Jaime la entenderá muy bien. En una ocasión... No ¿Solo Jaime? No, porque digo, la entenderá mejor porque es compañero del diario ABC y voy a contar. En una ocasión viene a visitarnos allí a la dirección de ABC Pere Navarro, secretario general a la sazón de los socialistas catalanes. Y entonces en la conversación, allí estaba el director adjunto, un subdirector, un redactor jefillo. Y entonces dice, los de Madrid, es que los de Madrid no te dirige yo. Pero vamos a ver, espera, mira, Luis Ventoso, que es el director adjunto, es de La Coruña. Manolo Marín, que es el redactor jefe, es de Huelva. Y Manolo Erice es de Pamplona. Y yo soy de un pueblo de La Coruña que se llama Cedeira. Hombre, ¿pero qué es Madrid? ¿Qué es Madrid? Claro. Madrid es la ciudad, la capital de España, que acoge, además con una generosidad extraordinaria y con una afabilidad a todo el mundo, incluido el hecho de que los principales comunicadores de televisión en este momento son catalanes, que la patronal la preside un señor catalán, que gran parte de los organismos relevantes hay catalanes, no es que todo, pero hay catalanes. Sí. Y finalmente, Madrid incluso llegó a plantearse tener un candidato por parte del Partido Socialista que se llamaba Josep Borrell. Y nadie en Madrid levantó la voz, nadie dijo, uy, Josep Borrell. Madrid es la comunidad autónoma que más aporta al conjunto y que sostiene a todas las comunidades también por ser la capital. Bueno, por lo que sea, pero Madrid es con diferencia la comunidad autónoma más solidaria de España. Que voy a por ti. Como en los últimos días hemos seguido los gestos y decisiones polémicas de algunos de los ayuntamientos gobernados por Podemos, en algunos casos apoyados por el Partido Socialista, populistas y extrema izquierda que se visualiza, por ejemplo, en Barcelona, Zaragoza, Valencia, en zonas del País Vasco, que han sido muy polémicos. En Zaragoza, por ejemplo, el alcalde podemita y su equipo decidió cambiar el nombre al pabellón deportivo Príncipe Felipe por el de un entrenador de baloncesto aragonés. Hoy el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado por mayoría retener el nombre del pabellón Príncipe Felipe. Pero el alcalde de momento no acata el veredicto del Pleno, demostrando su sectarismo y su totalitarismo. Bueno, vean este reportaje que nos ha dejado Teresa Fernández. La desobediencia a la ley y el hacer lo que les sale de las narices es ya un común denominador entre los de Podemos. La consigna de estos nuevos gobiernos es la insumisión, hacer mucho ruido con los símbolos y no hacer nada por los ciudadanos, que es su obligación. El pasado jueves, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Barcelona se llenaba de periodistas y de fotógrafos, pero no era para cubrir el debate sobre la pobreza que tendría que haberse celebrado en esa sesión. Ese día, la podemita Colau desvió la atención, obligando a que se retirase el busto del rey emérito. En Zaragoza, el alcalde podemita Pedro Santisteve, que se aupó con el apoyo del PSOE, ha decidido que no va a cumplir con lo acordado por la mayoría de los concejales en el pleno de ayer, 20 de 31, y que seguirá en su empeño de cambiar el nombre al pabellón Príncipe Felipe por el de un entrenador de baloncesto. Pero más grave es lo ocurrido en el ayuntamiento de Olazagutía, en Navarra, donde la alcaldesa de Bildu, después de retirar el busto del rey y cambiarlo por la foto de un etarra, decidió, muy democrática ella, que era mejor que ondease la icurriña que la bandera de España. Por cierto, la alcaldesa de esta localidad se ha subido casi 4.000 euros el sueldo. En Valencia, los podemitas de Compromís han politizado una fiesta tan popular como es la Batalla de las Flores, cambiando la bandera de España por una señera cuatribarrada. Y cómo no, el toque de humor, por decir algo, lo pone el alcalde chirigotero Kichi González. Es incapaz de cambiar su look perrofláutico y ponerse una chaqueta para actos oficiales, pero sí que va a comprarse un traje para oficiar una boda de un amigo. ¿Hasta cuándo seguirán los podemitas montando numeritos en lugar de ocuparse de los problemas de los ciudadanos a los que representan? Bueno, hemos visto a Kichi, de dulce iba Kichi para casar a unos señores, honestamente. Iba de dulce el tío, con su trajecillo. Ahora, eso sí, al recibir a los militares de la Armada, a la gente de la Armada, lógicamente con la llegada del Juan Sebastián Elcano, para eso en manga de camisa. Estamos en un fraude importante porque aquí, en términos generales, cada uno tiene su motivación a la hora de votar, pero a ellos se les votó porque iban a acabar pues con la precariedad en España, con la pobreza, iban a socorrer a los más necesitados, iban a quitar el paro en los ayuntamientos a mayor velocidad que lo podía quitar el Partido Popular u otros partidos, pero para quitar el paro, por ejemplo,
ejemplo, la pobreza, no para quitar placas, que es en lo que están. A mí me parece muy mal que se quiten las placas. Me parece muy bien que se pongan nuevas. Estamos en el año 2015 y en el campo de la literatura, por ejemplo, si tú quieres hacer una plaza nueva o una calle, pues no tienes que estar dedicándole plazas o calles a Miguel de Cervantes en el año 2015, que ya tiene bastantes en toda España. Habrán nuevas promesas literarias, gente consagrada hace 10, 20, 30 años, y en el caso de Zaragoza, que es el que nos ocupaba al inicio, si el ex entrenador del Cádiz, del Cádiz Zaragoza, pues habrá sido un ex entrenador de leyenda para la ciudad, para el equipo, etcétera. Pero ¿por qué hay que quitar la placa o el nombre o el título en el pabellón, en la instalación del príncipe o del rey? ¿Por qué? ¿No se puede hacer un nuevo pabellón o cuando se haga ponérsele el título y el nombre del ex entrenador del Cádiz? No, hay que quitar unas para poner otras. Esto sí me parece muy mal. Voy a saludar a Eloy Suárez, que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza. Don Eloy, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Al final vamos a ver, ustedes, o sea, el Pleno del Ayuntamiento, que yo creo que es el que está representando a todos los zaragozanos, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente, bueno, así es. El Pleno decide que hay que mantener el título de Príncipe Felipe para el pabellón que así se inaugura y así se le conoce desde que ese pabellón empieza a albergar partidos de baloncesto y otros acontecimientos deportivos. Bueno, ¿y ahora qué dice el señor Santisteve, estos sectarios de Podemos? Bueno, pues fundamentalmente el señor Santisteve, en esa estrategia que están siguiendo tanto Madrid como Barcelona, como Zaragoza, La Coruña, allí donde gobiernan Podemos o las marcas blancas de Podemos, pues la política de gestos fundamentalmente atacando pues ya cuestiones que afectan pues a los ciudadanos y sobre todo a sus valores y a los principios de este país. En el caso de Zaragoza, pues igual que Barcelona, pues el alcalde ya ha decidido que los concejales no podemos ir a las celebraciones religiosas y al día siguiente de que Ada Colau toma la decisión de quitar el busto del rey, pues él decide cambiar el nombre del pabellón. Esta es una vieja polémica que ya se zanjó el 24 de noviembre, donde 25 de 31 concejales decidieron que no se cambiaba el nombre del pabellón. Hablo del año 14, pero ha cambiado la alcaldía, el alcalde es nuevo, está en minoría con 9 concejales, es el gobierno más débil de toda la historia y en un mes lo único que se ha dedicado es a esa política de gestos, gestión cero. Lo decía antes ahora un momento alguien muy bien, no saben cómo resolver el problema de la gravísima deuda que tiene el ayuntamiento, no están tomando decisiones fundamentalmente en política social que se les llenaba la boca y lo único que estamos asistiendo es a esa política de gestos, pero que está muy dirigida. Yo pienso desde el primer momento que hay una estrategia, alguien, supongo que desde algún de Podemos, fundamentalmente quiero pensar, pues bueno, coordina todas estas decisiones de cara a unas elecciones generales en donde evidentemente ellos se dirigen a un público muy concreto que es el suyo. A mí este señor con aspecto de venerable profesor, que se llama Pedro Santisteve, sinceramente, después de la decisión que ha tomado de no respetar lo que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido, que es la voluntad de todos los partidos representados ahí, mayoritariamente, o sea, mantener el título, me parece un fascistón de tomo y lomo, este Santisteve. Este señor es un totalitario y un sectario. Y claro, la gente debería decírselo ya por la calle, porque así a lo mejor puede reaccionar. Porque si desde luego no respeta la voluntad democrática, mayoritaria, este es un fascista de tomo y lomo, señor Santisteve, que lo sepa usted. Un comunista. Un comunista fascistón, me da igual. Es que si digo comunista, la gente no lo va... Si decimos fascistón es probable que la gente lo entienda. Para que le duela más, hombre. Es un totalitario, sí, totalitario comunista. Intolerante, sectario, todas las palabras que pueden converger en eso, en un señor que no quiere la libertad, evidentemente, y no respeta la democracia. Y no respeta la ley. Y la ley, es la base de la democracia. Por cierto, ¿legalmente este señor tiene que aceptar lo que el Pleno ha decidido, sí o no? No, la tragedia de esto es que es competencia del alcalde, la decisión de poner los nombres a los pabellones, a los edificios, pero en cualquier caso, alguien que se ha pasado una campaña hablando de que hablaría con los ciudadanos, que acataría las decisiones democráticas de la ciudadanía, pues a la primera de cambio. La primera gran decisión es, con 9 concejales de 31, él decide cambiar el nombre del pabellón Príncipe Felipe, es decir, incumple sistemáticamente todo aquello que prometió en campaña, cosa que por otro lado
lado, no nos ha sorprendido absolutamente nada. Ya conocemos a este señor, ya sabemos de su talante, es decir, no nos ha sorprendido la decisión de hoy, que claramente es profundamente antidemocrática. Don Eloy Suárez, gracias y buenas noches. Gracias, señor Suárez. Vamos a ver qué pasa. A ver si estas llamadas de atención sirven para algo. A ver, Jaime... Yo creo que llevamos un mes y medio en el que se ha dado la vuelta completamente al concepto mismo de la democracia. Naturalmente la democracia está muy bien tabulada. Gobiernan las mayorías y tienen que tener el respeto a la minoría por aquello de la pluralidad. Ahora aquí se ha dado la vuelta como un calcetín al asunto. Ahora gobiernan las minorías ciscándose en el interés general y en las mayorías. Y lo peor de todo es que la mayoría parece que no pueden hacer nada. A mí me parece alucinante que en un Estado de Derecho el alcalde de Zaragoza tenga la potestad de hacer lo que le da la gana en un asunto como este cuando tiene el voto en contra de la mayoría del Pleno. Pero ¿cómo entiende esta gente la democracia? Pero si es que es una moción no vinculante, es decir, más allá de lo vinculante o no vinculante, ¿qué sentido de la democracia puede tener un señor que cuando le pide la opinión a los representantes del pueblo le dicen que no y él hace lo que le da la gana? Pero yo espero y deseo y confío en que muchos de los votantes que entregaron su confianza... ¿Qué libertad cree este tipo? No, vamos a ver, yo espero que muchos de los votantes que entregaron su confianza a esta gente porque decían que iban a cambiar ya no solamente las cosas que recordaba Alfonso hace un momento, sino simplemente la manera de llevar a cabo la política, porque consideraban que los representantes de otros partidos más antiguos, en fin, se comportaban como señores feudales. Ellos cuando llegan al poder se comportan como señores feudales, y yo espero que tomen buena nota a los electores empiecen a castigar en las urnas. Y por cierto, según las últimas encuestas que han ido saliendo este fin de semana, sí parece que hay gente replanteándose el voto a Podemos, puesto que la intención de voto está cayendo. Bueno, pues al final tendremos que soportar, me temo, un periodo de tiempo necesariamente no corto, pues eso es lo que no debería ser. Corto, claro, para que comprobar en nuestras carnes cómo se pueden llegar a comportar determinados dirigentes políticos. Es una desgracia, pero es así. Sí, yo de todos modos no soy tan optimista como vosotros en que va a haber mucha gente que concluya por el trabajo de la gente de Podemos que van a dejar de votar. Pasó en San Sebastián con Bildu, ¿eh? Sí, pero a mí lo que me temo es que en una parte de la sociedad española se ha inoculado pues un poco lo que decía antes María Dolores de Cospedal, el odio genera odio. Esto está estudiado en la inteligencia emocional. El enfado genera más enfado, el rencor genera más rencor. Entonces, el problema que se vivió en Venezuela es que tú inoculas en una parte de la sociedad un embrión de odio al contrario y de falta de respeto al contrario que tiene muy difícil marcha atrás. Por eso hay que advertir a la gente que se les ve las maneras, es decir, escuchan a la totalidad del Pleno de Zaragoza y dice, ¿eso es lo que pensáis? Pues yo voy a hacerlo, a pesar de que vosotros digáis eso, voy a hacer lo contrario. Y yo quería llamar la atención sobre la famosa plaza Juan Vázquez de Mella en Madrid, que es una plaza estupenda, que los vecinos no quieren que les cambien, que hay incluso allí un hotel muy emblemático de la zona, que tampoco quieren los propietarios que se le cambie, porque le genera un problema serísimo en el... creo que es el hotel de Sarasola, ¿no? Sí, de Sarasola. El Oscar. Pero bueno, en general la plaza entera, que hay que homenajear a Cerolo, muy bien, habrá mil lugares. Bueno, un busto, hombre, en la misma plaza, que queda muy bien. Hay muchos lugares en la ciudad partiendo de una cosa. Cerolo no aportó a la vida política española, en fin, con todos los respetos y el cariño y en su recuerdo, más que pudo aportar, por ejemplo, Rodríguez Sagún, que se murió también muy tempranamente de un cáncer de un cáncer. O Joaquín Garrigues Walker, y no se les cambió de repente a la plaza de no sé quién para poner la plaza de Rodríguez Sagún, o Gabriel Cisneros, al que sufrió un atentado tremendo y fue padre de la Constitución, y tantos, y de repente hay que violentar a toda una vecindad, hay que cambiarle el nombre para cargarnos Juan Vázquez de Mella, que era un filósofo estupendo, un escritor estupendo, un orador estupendo, una memoria portentosa y uno de los tipos, aparte de ser muy amigo de Valle Inclán, que eso no tiene que ser definitivo, pero uno de los personajes más interesantes de su época. Quizá porque era antimasón y a lo mejor ya hay que ponerle la cruz. No, pero tenía un aspecto muy interesante. Exactamente, tenía un aspecto muy interesante Vázquez de Mella. Era defensor de la unidad de España, pero de la personalidad de los regionalismos. Él era muy defensor del regionalismo de la época. Voy a dar solamente un dato. Enlazando con lo que planteaba Vieito, yo creo que a pesar de que estos nuevos partidos hablen del homenaje a Cerolo o el homenaje al entrenador del CAI Zaragoza de baloncesto y tal, lo importante para ellos no es tanto el poner
una placa con un nombre y ese homenaje, sino lo que quitan, lo que quitan. En el caso de Cerolo es bien claro. Quitan a Vázquez de Mella porque al final es un pensador tradicionalista. Pero claro, en el asunto de Zaragoza, por ejemplo, que nos ocupa, resulta que hay un gran pabellón en Zaragoza que se llama Príncipe Felipe. Que fue inaugurado como en el nombre de Príncipe Felipe. Pero es que hay otro pabellón que ha sido inaugurado no hace mucho tiempo que se llama Pabellón Siglo XXI. Oye, ¿y por qué no le quitas el nombre al pabellón siglo XXI, que es una cosa absolutamente como el agua, ¿no? Incoloro, inodoro, insípido, como si le pones pabellón Vía Láctea? ¿Por qué no le quitas el nombre al pabellón siglo XXI y se lo quitas al Príncipe Felipe? ¿Por qué es más importante la placa que quitas que la placa que pones? ¿Y por qué? Si alguien cree que... Alfonso, ¿por qué lo quieren quitar? Hombre, porque le molesta el príncipe, al rey, le molesta. Que si alguien replantear una vez más el tema de la monarquía. Pues que se lo plantee porque tenemos una constitución. Pero es que si alguien cree que Podemos y partidos satélites o grupúsculos satélites o marcas blancas de Podemos tienen un poro democrático en su constitución, se equivoca profundamente. O sea, esta gente no ha engañado a nadie y quien se haya dejado engañar lo ha hecho con todos los elementos para no haberse dejado engañar. Estos quieren tomar el cielo por asalto, es decir, quieren asaltar el poder, conquistarlo y una vez que estén en él, apalancarse en él y hacer con él de su capa un sayo. No tienen el bananero de Maduro, no tienen ninguna intención ni de acatar las leyes, ni de cumplirlas, ni muchísimo menos de pensar en consensos con otros partidos, ni de cumplir sus promesas, ni de nada, de nada. Lo que quieren es el poder y utilizar ese poder para perpetuarse en él. Y ya está, y van a hacer lo que sea por conseguirlo. Y estos son los primeros indicios. Pero ahí está Venezuela, ahí está de lo que ellos Podemos representan, ahí no está para Lenin, de perder apoyos. Pero los pobres vecinos de los ayuntamientos que gobiernan se los van a tener que chupar 4 añitos. Jaime, que en Valencia, por ejemplo, una de las grandes tareas del señor Ribó, Compromís, extrema izquierda o izquierda medio independentista, etcétera, etcétera, ha sido retirar todas las alusiones y placas castellanas, en castellano, ¿verdad? No, todas las informaciones del Ayuntamiento de Valencia relativas a la orientación sobre el tráfico... Las que dependen del Ayuntamiento de Valencia. Sí. El señor Ribé, relativas al tráfico, que te anuncia si la calle aquella está demasiado colapsada o tira por aquel lado, esas desde hoy mismo ya solamente vienen en valenciano. No, pues eso puede... Valenciano. Le haces un flaco favor. Se puede crear un problema serio para una ciudad con tantos turistas, además. Es que es evidente. Ahora, ¿por qué lo hace? Bueno, en el fondo porque este señor, el señor Ribó, que es un señor catalán de Manresa, que ha sido uno de los grandes prohombres, de los más activos en la lucha por el pancatalanismo, lo que quiere es borrar cualquier referencia a lo que representa naturalmente el idioma español. Y le importa un carajo porque la gente que no conozca el valenciano, pues a lo mejor se haga un lío por las calles de Valencia. Es que le da igual, él va a lo suyo. Es una estrategia que tiene el mismo fondo que la retirada de un busto. Es decir, en el fondo van a la ruptura de lo que es nuestro marco constitucional. Lo que les molesta mucho es el acuerdo que alcanzamos todos los españoles en el año 1978 y ellos quieren ir hacia un periodo constituyente, que es lo que dice el señor Pablo Iglesias, y a eso vamos. Que votó la mayoría de los catalanes. Pero fíjate una cosa, yo puedo creer que bajo el paraguas de la democracia existan esos grupos, porque existen en todas partes de una u otra manera, es decir, que puedes entender que existan, y es legítimo y hasta legal siempre y cuando no incumplan normas elementales. A mí lo que me preocupa es que estos grupos han alcanzado su relieve, su poder y su protagonismo porque el otro gran partido, el partido que ha sido que ha estado en la centralidad, que ha sido fundamental en el desarrollo de España en los últimos años, que ha gobernado nada menos que 23 años de España, que es el Partido Socialista Obrero Español, ha sido el colaborador necesario, y no ya el colaborador necesario, ha sido la palanca que ha permitido que ellos estén ahí, teniendo el protagonismo que tienen, porque si no, su representación de votos no le permitía tener este protagonismo que tienen. Es decir, que bajo el paraguas de la democracia puede haber señores que quieran la independencia, que quieran volar en caballo o que quieran hacer lo que quieran, existe por eso. Ahora, que alcancen el protagonismo y una sobrerepresentación como la que tienen, tomando las decisiones que están tomando, es por culpa y básicamente por un partido, que es el Partido Socialista. Bueno, señores, vamos a ver, que enseguida vamos a saludar a nuestro amigo Arcadio Mateo, que es experto en demoscopia, para que nos diga cómo están las encuestas del último momento, cuando se cierra
este mes de julio. Pero antes, ya que estábamos hablando de tu amigo Maduro, alias Bananas, mirad lo que ha dicho del señor Rajoy. Rajoy es un sicario del pueblo. Fíjense en la ley Mordaza que se aprobó. ¿Qué diría el Parlamento Europeo y el señor Schulz si yo saco la ley del sicario Rajoy y la convierto en ley en Venezuela? Dirían dictadura, el fin del mundo, me llamarían de todo. Llama sicario Rajoy por la ley de seguridad ciudadana. Claro, lo dice este presidente bananero, lo dice cuando tiene encarcelada a toda la oposición. Claro, es que es increíble. Bueno, dice, de este tipo, dice, el descaro, la desvergüenza que tiene el pájaro. Dice, me llamarían de todo, ya se lo llamamos, pero si es que este se carga a opositores, se carga a manifestantes, encarcela a la gente. No, pero lo mejor de todo es que el grupo de Podemos, en concreto Pablo Iglesias, que tanto admiran el movimiento chavista, podían hacer algo para llevar el chándal con la bandera española. Claro. Porque a mí esto que hace Maduro de llevar el chándal con la bandera te llama poderosamente la atención. Como en todos los países, en Europa con respeto y con una finura, pero por ejemplo en el ámbito bolivariano, el afán de que la bandera forme parte de todas las prendas, incluso las íntimas, es una cosa sorprendente. Bueno, sabéis que hoy el gobierno ha llamado a capítulo a consulta, mejor dicho, al embajador de Venezuela por los insultos a Rajoy. Es la tercera o cuarta vez que le llama. La ha llamado ya 5 o 6 veces. Pero es que además este señor que denuncia este individuo que denuncia la ley Mordaza aprobó una cosa que por lo visto es mejor en Venezuela, ¿no? Que es la ley Bala. El señor Maduro aprobó que a los manifestantes las fuerzas de seguridad se les pueden disparar con armas de fuego. Y dentro de los medios aquí es que le tapan la boca y tal, se les puede disparar con armas de fuego. La ley Bala, por lo visto, es mejor que la ley Mordaza. Puede interrumpir con su programa cualquier emisión de televisión del canal de Venezuela. Cualquier programa lo puede interrumpir. ¿Sabes lo que me duele de esto? Que este señor dice estas cosas. Y al final, bueno, pues es noticia, lógicamente, y se reproduce en todos los medios. Pero hay algunos medios que por lo menos podían poner el acento especial en lo que este señor hace en su pueblo. Porque a mí me parece que dice, diga, el señor critica a Rajoy, le llama sicario, muy bien. Y como si no pasara nada, como si Rajoy fuera un sicario. Dice, lo dice Maduro, no. Lo dice un tipejo miserable que va contra la libertad. De prensa contra la libertad de los individuos y que además tiene a toda su oposición encarcelada. Y que tiene como rehenes todas las inversiones españolas en Venezuela. Porque yo quiero pensar que si eso no fuera así, que si no hubiera tantas empresas españolas presentes en Venezuela con intereses tan importantes, se están marchando lentamente. Bueno, pues a ver si se van pronto, porque lo que debería hacer el gobierno de España ante estos insultos es no llamar a consultas al embajador, es llamar al embajador de España en Venezuela, traerlo a Madrid y no volverlo a mandar a Caracas. O sea, retirar el y congelar las relaciones diplomáticas. No digo romperlas, pero desde luego congelarlas. Claro. ¿Por qué no se congelan? Quiero pensar que no es directamente por cobardía o pusilanimidad, sino que es porque hay muchas empresas españolas muy grandes con muchos intereses que están siendo utilizadas como rehenes por este dictador miserable que se llama Nicolás Maduro. Pero claro, todo tiene un límite. O sea, no puede consentir, la dignidad nacional no puede soportar que este tipejo llame lo que llama al presidente del gobierno de España y aquí no pase nada y se salde la cosa con una llamada a consultas que en lenguaje diplomático es nada. En lenguaje diplomático eso es nada. Las empresas españolas al sol. No, a consulta se llama cuando es el tuyo. Él ha sido convocado para expresar una queja. Eso no es nada. Eso en lenguaje diplomático es lo mínimo. Hay muchas empresas españolas que están ya marchando pues a ver si se van todas. lentamente y que están desmantelando. Eso no se puede hacer precipitadamente, pero sí, es una pena porque es un país, hombre, que estén sufriendo los venezolanos la desgracia de tener esta gentuza de gobierno y además pasando, pues eso, penalidades, ¿no? Cuando podía ser un país que tuviera unas posibilidades podían estar nadando en la riqueza del petróleo. Lo que pasa es que el dinero del petróleo lo tiene en la cuenta la familia de Hugo Chávez, etcétera. ¿Y algún partido político español? También pillaron cachos. Oye, vamos a ver, Arcadio Mateo, que es experto en demoscopia. Buenas noches, Arcadio. Muy buenas noches. Vamos a ver cómo vamos, que decía Jaime. ¿Qué última encuesta están manejando al cierre de ejercicio del mes de julio, que nos sitúa más o menos en intención de voto y reparto de escaños? ¿Qué tienes por ahí? Sí, os comento y yo creo que lo importante, como siempre decimos, son las tendencias, ¿sabes? No, tampoco hay que obsesionarse con un número, porque esta encuesta que os voy a comentar está basado en 1.800 entrevistas, bueno, pues es una cantidad
razonable, pero no es extrapolable, obviamente, para tener una visión de lo que pasa ahora mismo. ¿Qué está pasando el último mes? Pues Partido Popular y Partido Socialista suben, un poquito más el Partido Popular, ahora mismo estaría en torno al 30,5%, subiendo 1,3 puntos en el último mes. ¿Y eso el Partido Popular? Partido Popular, sí, 30,5% y subida en el último mes entre un punto, punto y medio. Sí. Está en línea con casi todas las encuestas que se han publicado durante el mes, la de GAP3 en ABC, La Razón, todas un poco en esa línea. Y luego Partido Socialista también subiendo, un poquito menos, cerca del punto, situado ahora mismo en torno al 26%, y tenemos bajando claramente a Podemos, en torno a un punto, lo dan todas las encuestas. Yo creo que es, bueno, fruto, entre otras cosas, de lo que habéis estado comentando en el programa, ¿no? Un partido que crea unas expectativas, que llega a tocar poder y en vez de gestionar ese poder con lo que ha prometido, pues se dedica pues a quitar el gusto del rey. Pues eso al final se paga, ¿no? No es significativo, está en torno al 20% ahora mismo, pero baja en torno a un punto. Y tenemos Ciudadanos con una ligera caída, poquito, en torno a medio punto, manteniendo básicamente su voto en torno a un 12% aproximadamente. 12. ¿Y esto en reparto de escaños cómo quedaría? Si ahora hubiera elecciones generales... Esto en reparto de escaños, vamos a ver, si ya extrapolar voto es complicado, pasarlo a escaño, como entendéis todo, pues es complicado. ¿Qué hacemos con 1.800 entrevistas? Aplicamos un modelo matemático, evidentemente, ¿no? Entonces hay que tomarlo con doble precaución, ¿no? Pero bueno, está ahí un poquito... Ahora mismo los números sobre esta encuesta... Estamos hablando Partido Popular en torno a 142 escaños, Partido Socialista 98, Podemos 56 y Ciudadanos 17. Pero hay que tomarlo con mucha precaución, la distribución a nivel de escaños. ¿Y qué configura? Pues dos bloques bastante parecidos, es que llegan a formarse, ¿no? Pero si sumáis más o menos Partido Popular y Ciudadanos hipotéticamente y soy Podemos, pues están muy igualados. Sí. Una cosa, Arcadio, desde el punto de cara a futuro, ¿esta tendencia puede mantener o puede quebrarse en cualquier momento? O sea, ¿tú crees que va a ir a más? Yo creo que mantiene un poco la tendencia del mes de junio, ¿no? Yo creo que hay unas bases razonables de que se pueda seguir manteniendo. El Partido Popular tiene un vector claramente a su favor, no es la situación económica, ¿no? Está la creación de empleo y eso al final está llegando a la calle, a la gente. Ahí tiene un vector que va en esa dirección. Tiene un gran reto ahora en Cataluña, depende cómo sepa gestionarlo, en mi opinión, ante un órdago por parte del independentismo. Bueno, es una oportunidad y una amenaza. Yo creo que puede mantener esa línea. El Partido Socialista también está recuperando votos y yo creo que es previsible también que se mantenga. Tiene menos votos la abstención que recuperar que el Partido Popular, con lo cual su capacidad de crecimiento puede ser un poquito peor. Podemos claramente va a la baja. Yo creo que es una muy buena noticia para el país, para España. Bueno. Y tenemos luego a Ciudadanos, bueno, básicamente manteniéndose con una ligera caída. Yo creo que es un poco, en mi opinión, fruto de una cierta desorientación de su electorado por los pactos que ha hecho, lo que habéis comentado de la Diputación de Toledo, ha hecho ahí alguna cosa, pero bueno, básicamente se mantiene en voto. Y yo creo que pueden ser tendencias para los siguientes meses que iremos viendo. Arcadio, te quiero hacer una pregunta, porque la tendencia que yo observo es que el Partido Socialista está volviendo a recuperar el voto que le comió en su día Podemos y el Partido Popular está recuperando el voto que en su día le está comiendo Ciudadanos. Es decir, que vamos hacia una situación en que a medida que pase el tiempo se va consolidando eso que estaban dando algunos por muertos, el bipartidismo. Sí, claramente, sí. ¿Esa es la tendencia? Si me permites, hay un quinto partido, sexto, que casi nunca contamos con él, que es muy importante, que es la abstención, ¿sabes? La gente que decide abstenerse. Entonces, los votos al PP le vienen más de la abstención que de Ciudadanos, ¿eh? Pero es verdad, un poco lo dices, el bipartidismo está sumando cada vez más y en mi opinión es una tendencia que se mantendrá, ¿no? Para sorpresa de algunos, bueno, al final... Lo dijo, en mi opinión, muy bien hace unas semanas vuestro director, que está ahí, y aprovecho para saludarle, en un artículo en el periódico decía, al final si no gobierna A, gobierna B, ¿no? Entonces, no va a gobernar ni Ciudadanos ni Podemos, no nos engañemos. Entonces, en unas elecciones importantes, yo creo que el bipartidismo tenderá a subir en la medida en que la crisis económica se está superando. A ver, una última pregunta, rápido. Arcadio, una pregunta muy directa. El bipartidismo está subiendo, pero el PP más el PSOE no van a hacer gobierno de España porque no quiere el Partido Socialista, básicamente. Por lo tanto, hablando de escaños y de intención de voto, ¿qué es más probable? ¿Que sea superior el voto de la coalición PP más Ciudadanos o que sea superior el voto y los escaños de la coalición PSOE más Podemos?
A día de hoy suman muy parecido las dos alternativas. Entonces, tenemos que pensar quién tiene más posibilidad de crecimiento los meses que quedan hasta las elecciones generales. ¿Y quién es? Yo creo que PP, porque tiene mucho voto en la abstención. Yo creo que una intervención como la de hoy de María Dolores de Cospedal recupera mucho más votos de la abstención de la capacidad que tiene Pedro Sánchez de recuperar, por ejemplo, poniéndose la bandera de España detrás. O sea, el margen que hay en la abstención, del cual tiene que crecer el PP, es mayor que el que tiene el PSOE. Es una opinión y lo iremos viendo en los meses siguientes. Arcadio, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Seguimos con las tendencias. Estaba atento al programa desde las 10 menos 10. Sí, lo que pasa es que esta encuesta da una tendencia en un caso muy concreto que es contraria al resto de las encuestas que han salido este fin de semana. A mí me llama la atención. En el caso de Ciudadanos, él dice que baja y que esa tendencia se va a mantener ahí, es decir, en torno a un 12%, y el resto de encuestas decía que subía. Ciudadanos. La última de Metroscopia decía lo contrario, pero en fin, aquí como las encuestas son como... Claro, quiero decir decía eso, que esto es como las opiniones, esto es como los culos, cada uno tiene el suyo. Coincide bastante con otra que yo manejaba y con alguna que es que hay un ligero repunte de los dos grandes partidos. Que es lo que dice, lo que ha apuntado... Pero ligeramente por encima el PP, vamos, ese es el dato que es cierto y es básicamente lo que dice Arcadio, era lo que decía... Y que baja Podemos y Ciudadanos se mantiene más o menos lo que... Sí, lo que a mí me dijeron es que cada vez que se hable de una posible alianza PSOE-Podemos, Ciudadanos pierde votos. Es decir, hay un electorado que está pensando, centrista, que piensa en depositar el voto en Ciudadanos, pero cuando de alguna manera visualiza un pacto entre el PSOE y Podemos, automáticamente dice voy a cambiar mi voto para el PP. De ahí el contenido de algunos argumentarios. Bueno, vean ustedes las portadas de mañana. ABC destaca en su portada principal, el empresariado catalán reacciona por fin a la quimera de Artur Mas. Agrupaciones patronales empiezan a advertir de la tragedia que supondría la independencia y admiten que les cuesta mucho enfrentarse al poder. Hay contratos con la administración, subvenciones, etcétera, etcétera. En su portada 2, entre otras noticias, ABC nos cuenta que las brigadas forestales van a la huelga en plena temporada de incendios. También tiene guasa la cosa, ¿eh? O sea, que se pongan en huelga. Las brigadas forestales tienen más de... En fin, también habla de la multa de más de 1 millón de euros por pitar al himno de la Copa, en la final de Copa, Antiviolencia propone sancionar al Barça con 66.000 euros y al Athletic de Bilbao con 18.000. El País destaca que Artur Mas promete a Cataluña pagar impuestos como Suecia. Es que en Suecia se paga... Suecia y Australia. Pero es que en Suecia se paga muchísimo. No, si se paga mucho. Vamos, si se paga... Suecia tiene las mayores presiones fiscales de Europa, históricamente. En los últimos años bajó un poco porque ya había llegado un momento en los gobiernos socialdemócratas que no compensaba trabajar porque todo lo que ganabas de más se lo llevaba Hacienda. Entonces los gobiernos liberales, los últimos han bajado un poco, pero funcionará como la... No creo que quiera decir que va a pagar menos, sino que la agencia tributaria catalana funcionará como la agencia tributaria. A lo mejor lo que quieren decir es que no habrá Puyoles, que no habrán hijos de Puyol que roben y estas cosas, o sea, que serán decentes. La agencia sueca, por decirlo de una manera, al contribuyente le da cariño, no como a la agencia tributaria española que acosa al contribuyente. Y digo yo que no será el nacionalismo catalán, porque si alguien ha tenido un trato de favor por parte de nuestra agencia tributaria, ha sido el nacionalismo catalán, que se lo han llevado crudo durante años. Pero solo por la agencia tributaria, pero el favor solo por la agencia tributaria. Que lo sabía y todo el mundo miraba hacia otro lado, no fuera a ser un episodio más un capítulo más de la Arcadia Feliz que promete más, ¿no? Es especialmente grave porque ya estamos viendo lo que está ocurriendo especialmente en el sector de la hostelería y en los hoteles en Barcelona. En el ABC el fin de semana llevabais una entrevista con Solís, con el de los hoteles One Shot, que dice, no, es que allí no metemos dinero porque es que perdemos el dinero. Seguimos ampliando el negocio en otras ciudades españolas, Valencia, Sevilla, etcétera. Pero yo vuelvo a decir, es un problema muy gordo. Lo mismo que decía antes con el asunto del Barça. El problema no es ahora, el problema van a ser los próximos 4, 5, 6, 10 años, que se verá todo el desastre que ese tipo de decisiones van a suponer en la vida cotidiana y real de los ciudadanos catalanes. Y luego ya me parece a mí que van a tener que acordarse ya de Santa Bárbara cuando ha tronado y bien, y cuando ha tronado y mucho además. La razón, Rajoy cierra el relevo de Sánchez Camacho. El PP celebrará una reunión en Barcelona para designar al candidato. García Albiol es el mejor situado, pero también está en la quiniela Enric Millo. Yo espero que sea García Albiol, sinceramente. Pues lo ha dejado así abierto. A Margarita es el que más le gusta.
cuando le pregunto. No, Enrique Millo es una persona hombre, que primera sí. ha donado, por ejemplo, uno de sus riñones a su mujer. Sí, no, sí, es un... O sea, es un tipo humanamente muy respetable. Yo creo que le viene, yo creo que al PP ahora mismo en Cataluña yo creo que le viene mejor la figura de García Albiol, ¿eh? Es un tío que va a ir yo por pienso por que la Millo directa, puede ser mejor, pienso. Bueno. En fin, multa de más de 1 millón de euros por pitar el himno. España vuelve a llamar a consulta al embajador de Venezuela por insultos a Rajoy. Y el conductor del autobús en libertad tras ser imputado por heridas involuntarias. Este autobús que se empotró en Lille. Y el mundo, el miedo al pinchazo chino desestabiliza los mercados. A ver, ¿cómo es eso? Esto es lo que destaca el mundo. Y pitar al himno español y al rey en el Camp Nou sale por 6.000 euros. ¿Por 6.000 euros sale? Es que son 6.000 más 60.000, 66.000, pues está parcelado. Hay un fallo preventivo, un fallo de seguridad. Al final se habla de todo menos del rey y de los quieres hacer el titular. El titular lo puedes hacer por la cantidad más pequeña o por la cantidad más grande. Pero es todo. Sale gratis. Pero el Barça tiene que estar preocupadísimo con los 66.000 euros. Yo creo que van a pedirle a los socios que hagan un esfuerzo para recaudar. Una derrama. Voy a cerrar el barómetro, si me dejáis. Cerramos el barómetro. Esta noche les estábamos preguntando si está el Partido Popular recuperando a su electorado. Pues un 63% de ustedes nos dicen que sí, frente a un 37% pues que nos dicen que no. Pues ahí está el resultado que ustedes han querido, gracias a su votación y a su participación. Adiós, Yáñez, adiós, Margarita Sáenz, adiós. Adiós. Víctor Rubido, adiós. Adiós. Pedro González, Isabel San Sebastián y Alfonso Merlo. Gracias.